Sifu no pudo evitar molestarse por cómo el mensaje parecía ser una excusa para la derrota del Consejo de Kung Fu contra Tai Lang al decir cosas como que el maestro Ox y el maestro Crocon no pudieron comer durante 2 días, desde que su maestro resultó herido y como el maestro Lagarto y el Rey Mono estaban agotados por el viaje en el que se encontraron con bandidos, por lo que no estaban en pleno poder, bla, bla, bla. Pero el mensaje todavía tenía como objetivo advertir a los demás. Sin embargo, ¿cómo podría alguien tomarlo en serio si el mensaje afirma que Tai Lang ganó por casualidad y que el Consejo de Kung Fu podría derrotarlo en cualquier momento? Así que lo hicieron haciendo que Tai Lang pareciera un guerrero malvado con problemas de salud mental que puede volverse loco en cualquier momento. De esa manera, el Consejo de Kung Fu salva las apariencias pero aún transmite los peligros del Tai Lang a los demás. En lugar de hacer que Tai Lang parezca una bestia poderosa, con la que todos deberían tener cuidado. Lo describen como un insecto rencoroso con un veneno mortal que deben evitar. Al final, ambas acciones obtuvieron el mismo resultado, la gente tenía cuidado o evitaba a Tai Lang. Sin embargo, el otro salvó su rostro, por lo que, naturalmente, elegirían salvar su rostro. Si simplemente revelaran que Tai Lang era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a todos ellos y dijeran la verdad de que el Consejo de Kung Fu no tenía suficiente poder para controlar a Tai Lang, entonces no habría necesidad de hablar mal de su hijo. Ese tipo de fuerza naturalmente exigiría respeto y cautela por parte de todos. Pero, por desgracia, una organización tan prestigiosa nunca haría algo así. Tenían orgullo y una reputación que mantener. Sifu, después de alcanzar la paz interior, encontró todo tan vano, si no puedes estar orgulloso de tu verdad, eso ni siquiera es orgullo sino arrogancia. La verdad era que Tai Lang era lo suficientemente fuerte como para poner completamente patas arriba a China en este punto. Si los reinos se unen contra él y lanzan un ataque aliado y lo cansan, esa es la única forma en que Tai Lang podrá ser derrotado. Pero seguramente Tai Lang no luchará contra reinos, ¿verdad? Bien. Lo que sea. Pensar demasiado en la vida no era bueno, debía disfrutar el momento. Estaba feliz de ver a su hijo tan fuerte y, después de todo, estaba orgulloso. Y eso requiere una celebración. Celebremos la victoria de tu hermano mayor. Dijo el maestro Sifu y todos aplaudieron. Imagen saludable. Autor, ¿se perdieron, queridos lectores, al no ver sus libros favoritos actualizados el sábado? Igual que yo llorando a gritos. No te preocupes porque yo estoy aquí. Con y actualiza. Como ellos día, más vale tarde que nunca. Dedo índice hacia arriba, reas 15 capítulos AEA. D. Punto de vista de Tai Lang. 2 meses después. Ha pasado un año desde que escapé de prisión y todavía estaba en medio de mi viaje hacia la costa este de China. Debería haberme tomado una semana como máximo con mi nueva técnica de movimiento y velocidad, pero a veces era el viaje y no el destino lo que deseabas. Continué mi entrenamiento y utilicé a los muchos bandidos y criminales que encontré como muñecos de entrenamiento. También investigué la naturaleza del chi en sí, como el Rey Mono supuestamente usó su chi para mejorarse e incluso realizar el ataque con la palma. Mi conclusión fue que el chi era una energía que podía moldearse como quisiera su portador. Parece responder en gran medida a la imaginación/visualización, voluntad y creencia del usuario. En mi entrenamiento para ser más eficiente en el uso del chi, descubrí que si tienes gran imaginación/visualización, voluntad y fe, entonces el costo del chi para ejecutar una técnica es mucho menor. Eso me dio una perspectiva completamente nueva sobre cómo veía a chi y realmente solidifica el nombre que le doy. El combustible de los milagros. Puedes aumentar tu visualización/imaginación meditando, tu voluntad entrenando duro y puedes fortalecer tu creencia conociendo los conceptos detrás de la técnica o dándole lógica a lo que estás haciendo. Si te falta alguna de estas cosas, las técnicas aún se pueden lograr compensándolas con mucho chi. Pero si fuiste excelente en estos 3 aspectos, podrás ejecutar técnicas más fácilmente y con mucho menos chi. Estas 3 cosas hacen que sea más fácil crear milagros y lograr lo imposible. A partir de esto, puedes ver por qué chi podría ser tan diferente dependiendo de la naturaleza y el carácter del usuario. Me dio una nueva perspectiva sobre la enseñanza del pergamino del dragón, no necesitas un ingrediente secreto. Para hacer algo especial solo necesitas creer que es especial. La creencia fue una de las cosas que marcó una gran diferencia al usar chi. Por ejemplo, si ves a alguien ejecutar una técnica antes, te resultará más fácil creer en ti mismo para poder aprender esa técnica. O si tienes un pergamino que explica el concepto y la lógica detrás del Kung Fu o la técnica que estás tratando de aprender, será mucho más fácil de creer. O en mi caso, tener conocimiento de que existe en otros mundos y haber visto personajes ejecutarlo antes. Esto también ayudó en la parte de visualización e imaginación.
Pero lo complicado era tener la suficiente voluntad. Supongo que si hubiera dos personas heridas frente a ti y una de ellas fuera alguien a quien amas y realmente quisieras curar, mientras que la otra fuera un enemigo y alguien a quien odias, te resultaría más fácil sanar a la persona que amas como a ti. Realmente tenía la voluntad y la intención de curar a dicha persona, mientras que es posible que necesites mucho chi para curar a un enemigo. No sabía exactamente cuánto afectan estas cosas al uso del chi, pero sabía que tenía un efecto. Chi parece ser un sistema energético y de potencia muy flexible de lo que se esperaba inicialmente. Esto explicaría cómo Po pudo usar el agarre con el dedo de Buxi, algo que se cree que es una leyenda y que los maestros usaban para asustar a sus alumnos. Po se enteró de que solo hay que creer que algo es especial para hacerlo especial, así que tuvo fe. También tenía un montón de chi y la voluntad de dejar la película Thailand para siempre. No había ninguna descripción de cómo funciona exactamente el agarre del dedo de Buxi, aparte de que era letal. Entonces Po debe haber visualizado o al menos haber querido encarcelar la película Thailand nuevamente en un lugar del que nunca podría escapar. Así, la técnica se materializó como una forma de desterrar a alguien al reino de los espíritus. Al menos estas fueron las teorías que se me ocurrieron. Fue difícil aprender más que eso en tan poco tiempo sin ningún material que me ayudara. No tuve miles de años para estudiarlo como lo hizo Oogway. La maldita tortuga, al menos podría haber dejado algunos escritos al respecto. Aparte de las cosas nuevas que aprendí, no pasó mucho mientras viajaba. Los pocos maestros con los que me encontré rechazaron mi desafío a un duelo por alguna razón, entonces, ¿qué más podía hacer? ¿Atacarlos de todos modos? Los rumores sobre lo que pasó en Gongmen también se habían extendido y, como siempre, a la gente le gusta inventar sus propias historias. He estado ocultando mi identidad con mi capa así que no noté mucha de la reacción que tuvieron hacia mí, pero no estaba preocupado. Mi reputación no podía ser peor de lo que ya era. Había terminado de intentar demostrar algo más o intentar conseguir una buena reputación con mis acciones. La última vez que hice eso me salió por la culata, así que aprendí de mi error. Podrían hablar de mí como quieran. La razón por la que me importaba en primer lugar era por mi deseo de superar el legado de Oogway, que no sería posible sin ser aceptado y adorado por la gente. Pero me he dado cuenta de que fue un esfuerzo inútil. El camino que recorras no te llevará a la gloria como deseas. Tu búsqueda de validación, un fracaso. Porque el destino no es amable con aquellos que la desafían. El universo trabajó para corregir el accidente. La historia recuerda a un villano que nunca quisiste ser. Tu legado y ambición murieron a manos de alguien cuyo legado fue olvidado. Me vino a la mente la profecía que me había contado el adivino. Al principio, pensé que lograría lo que quería si me mantenía cerca de Po y salvaba al mundo cada vez en su lugar. Al hacer eso, pensé que estaría saqueando su futuro legado y su fama. Pero estaba equivocado, Po sería quien se llevaría todo mi crédito. No era como Po ni como Oogway, era yo. Así que dejé de intentar recorrer el camino hacia la gloria y simplemente recorrí mi propio camino. ¿No es gracioso? Estaba intentando ser algo que no era y ni siquiera era consciente de ello. Yo no fui el héroe que salvó al mundo del mal. Yo no era el pacifista a quien la gente llegaría a respetar. Yo era otra cosa. Soy Tai Lang. Si quiero dejar un legado y crear una marca que la historia recuerde, dejaré el legado de Tai Lang y no solo el del héroe o algo que no fui. Verás. Se trata del viaje. Obtuve el desarrollo de mi personaje mientras estaba en un viaje a Juniper City. Había algo mágico en viajar que terminas encontrando antes de encontrar tu destino. Actualmente me encontraba en el reino de Wu, que era el reino más importante de Oriente. El reino prosperó gracias a su acceso al océano, lo que les dio control sobre las vías navegables de carga y barcos. Este era el reino que suministraba la mayoría de los artículos extranjeros a China. La famosa Juniper City también estuvo bajo el reino de Wu. Otro hecho digno de mención fue que también fue el lugar de nacimiento de los infames criminales, las hermanas Wu. Caminé por una de las ciudades bajo el reino de Wu y no hubo reacción por parte de la gente mientras escondía mi rostro bajo una capucha. Me dirigí hacia el mercado para escuchar algunos chismes y noticias mientras probaba las comidas que tienen aquí. He estado evitando las ciudades mientras viajaba porque, como dije antes, no me gustaban mucho las ciudades. Pero es necesario ir a una ciudad de vez en cuando para mantenerse al día con las noticias y los rumores. Entré al mercado y me concentré en mi audición. Pero no estaba preparado para las noticias que escuché de la gente. Tercer punto de vista. El maestro Raino está muerto. Declaró Sifu después de leer el rollo de mensajes. ¿Qué? Po y los 5 furiosos, todos convocados por Sifu, gritaron en estado de shock. ¿Te refieres al maestro Thundering Rano? ¿El hijo del legendario maestro Flying Rano? Po preguntó con incredulidad.
Sí. El matador de las 10.000 serpientes en el Valle de Lai. Sí. Sifu confirmó y Tigresa inmediatamente se adelantó con una cara solemne. Fue Tai Lang. Ella hizo la pregunta que ha estado en la mente de todos. Si alguien mató al maestro Zhang Renrano, entonces el único capaz debería ser Tai Lang. Yo también lo pensé al principio, pero no. Era Lord Shen, el príncipe desterrado había regresado. Dijo Sifu mientras comenzaba a bajar las escaleras del Palacio de Jade y se dirigía hacia la puerta mientras pensaba profundamente. ¿Sus alumnos lo siguieron? ¿Cómo? Pensé que la defensa del cuerno del maestro Raino era impermeable a cualquier técnica. Excepto la de Tai Lang, por supuesto. Preguntó Crane. No era una técnica, era un arma. Una que escupe fuego y escupe metal. Lord Zen había creado un arma de destrucción mientras estaba desterrado y la familia Dabel-Yuai lo ayudó a introducir el arma en la ciudad para matar al maestro Raino mientras estaba herido. Dijo Sifu. Debe ser por eso que mi hijo atacó la granja Dabel-Yuai en las afueras de la ciudad. Se dio cuenta de su estratagema y trató de detenerlo, pero no escucharon. Sifu inmediatamente hizo la conexión. Al final, su fe en su hijo resulta ser cierta. Tai Lang no atacó sin pensar, pero había una razón. Estaba tratando de detener el desastre pero estaban demasiado ciegos y tontos para verlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Po preguntó en tono hosco. Esa era la pregunta en la mente de todos. Se suponía que no debían hacer nada ya que era diferente al canon. En la película, Lord Shen declaró la guerra a todo el Kung Fu, afirmando que las armas que creó eran el fin del Kung Fu. El Palacio de Jade tenía una profunda conexión con el Kung Fu, por lo que era natural que Sifu ordenara a sus alumnos que destruyeran el arma que los amenazaba. Pero esta vez, Lord Zen no declaró la guerra contra Kung Fu por culpa de Tai Lang. También sabía que sus armas eran inferiores al verdadero poder del Kung Fu por su enfrentamiento con Tai Lang. Así que no había ninguna razón para que interfirieran. Se podría decir que Lord Shen recién estaba reclamando su trono y por lo que implica el mensaje, incluso cuenta con el apoyo de las casas nobles. El Palacio de Jade no tenía motivos para interferir. Como se mencionó anteriormente, el Palacio de Jade era neutral y no apoyaba ningún reino o política. Pero Sifu sintió que deberían interferir. Era casi como si el universo lo estuviera instando a hacer un movimiento, a completar un destino. Después de alcanzar la paz interior, tuvo intuiciones como si el universo le estuviera hablando. Algo malo iba a pasar y ya podía adivinar qué era. Los enviaré a todos a una misión. Vayan a la ciudad de Gongmen y observen cómo Lord Shen trata a la gente y recopilen toda la información que puedan sobre esta arma. Dijo Sifu. Por supuesto, el Palacio de Jade no tenía ninguna inclinación política, pero siempre estuvieron del lado del pueblo. ¿Estás seguro, maestro? No creo que debamos interferir en esas cosas. Dijo Tigresa. Sifu levantó una ceja, preguntándose si eso era verdad o si no quería ayudar a la ciudad que discriminaba a Tai Lang. Sí, conozco a Lord Shen desde que era un niño. Siempre fue ambicioso y no se detendrá después de reclamar su trono. Dijo Sifu y se tocó la barba pensativamente. Habrá una guerra. Con sus nuevas armas, Lord Shen buscará conquistar toda China. Dijo Sifu. La guerra no era nada nuevo en estos tiempos. Aunque menor, siempre hubo una guerra en curso entre reinos y los 5 furiosos incluso han participado en algunas. Mientras los reinos siguieran los códigos de guerra, no había razón para intervenir. Por supuesto, una gran guerra fue un asunto diferente cuando los códigos de guerra fueron abandonados por completo. No ha habido guerras de este tipo en más de un siglo y la gran guerra que estuvo a punto de estallar hace 2 décadas fue detenida por Tai Lang. Entrarás a la ciudad normalmente y solicitarás una reunión con Lord Shen. Cuando estés dentro, cumplirás tu misión de recopilar información y al mismo tiempo entregarás una carta que le enviaré a Lord Shen. Sifu dijo asintiendo. Luego se dio la vuelta y regresó al Palacio de Jade para escribir una carta. Era una carta oficial del Palacio de Jade que lo felicitaría por recuperar el trono y también un consejo/diagonal advertencia del maestro del Palacio de Jade a Lord Shen. Le recordará a Lord Shen que no debe tomar medidas apresuradas y respetar el código de guerra en el proceso de realizar su ambición. Incluso si Sifu no tuviera el presentimiento, era natural enviar la carta ya que Gongmen siempre había sido una ciudad para los maestros de Kung Fu. Por eso es necesario que tengan buenas relaciones con los gobernantes. Pero, por supuesto, las cosas no serían simples ya que Lord Shen definitivamente querría matar a Po después de enterarse de que era un panda y, además, el guerrero dragón. Nunca permitirá que viva aquel destinado a derrotarlo. Pero ellos no lo sabían, por lo que Sifu envió a sus estudiantes de camino a la ciudad de Gongmen.
Debían observar la condición del pueblo bajo el nuevo gobernante, obtener información sobre esta arma y entregar la carta a Lord Shan. Lo escuchas en Novel Byte. Autor, de hecho, es canónico que no existía el agarre con el dedo de Buxi hasta que Po lo usó. ¿Puedo ser tan atrevido como para pedir piedras? Únete a mi Patreon y lee 15 capítulos más adelante. Punto de vista de Tai Lang. Después de la muerte del maestro Rainou, la gente de la ciudad dijo que Lord Shan asterisco 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 asterisco. Lo miré 2 veces y casi me ahogo con mi propia saliva después de escuchar eso. ¿Qué diablos estaban diciendo en el ano de Lowey? ¿El maestro Thundering Rano está muerto? ¡Ey! Fui a un puesto que vendía especias de la India y le pregunté al comerciante, ¿qué dicen esos tipos? ¿Algo sobre la muerte del maestro Rainou? El comerciante era un perro, por lo que también podía escuchar la conversación que se desarrollaba a muchos metros de distancia. Me miró con cara de aburrimiento y asintió con la cabeza, ¿sí? Están hablando de la muerte del maestro Thundering Rano. Fue un gran shock incluso para mí cuando lo escuché por primera vez. ¿Cuándo esto pasó? Hace un par de semanas. Amigo, no me digas que acabas de oír hablar de esto ahora. ¿Dónde has estado viviendo? ¿Eres un niño del pueblo? Dijo el perro mientras se reía entre dientes mientras salía de la tienda después de lanzarle una sola moneda. Entonces era verdad. Master Thundering Rano está muerto y la trama de la segunda película finalmente está comenzando. Sentí una pequeña sensación de pérdida en mi corazón. Aunque no me gustaba nada el maestro Rainou, era un compañero guerrero y un gran maestro de Kung Fu. Entre las masas, los que habían alcanzado la fuerza que él alcanzó eran pocos. Y había menos guerreros como él, por lo que fue una gran pérdida para el mundo. Él también estaba actualmente en su mejor momento. Pero la pregunta principal en mi cabeza era por qué estaba sucediendo esto. ¿Por qué se me atacó ahora? Pensé con seguridad que la segunda película tardaría más en comenzar y si consideramos mi interferencia con Zen, incluso debería haberse retrasado más. Sin embargo, ya estaba sucediendo. La pregunta permaneció en mi mente mientras intentaba darle sentido a lo que había sucedido. ¿Es mi culpa? Pensé para mis adentros mientras salía de la ciudad. ¿Lord Shan hizo avanzar su plan debido a mis acciones? Si fue hace 2 semanas, entonces debe haber aprovechado la debilidad del Consejo de Kung Fu para reclamar su trono. Eso debe ser todo. Me dije a mí mismo y comencé a correr hacia el oeste cuando estaba fuera de la ciudad. Debería haberlo sabido. Ahora las cosas se han complicado. La primera imagen que me vino a la mente cuando me di cuenta de que la segunda película realmente había comenzado fue la de mis alumnos y mi hermana, completamente destrozados, a merced de Lord Shan. Mi mente reprodujo la imagen del inocente Po siendo derribado por un cañón y la imagen de mi hermana empujando a Po y soportando la destrucción total del cañón. Estuvieron tan cerca de la muerte y la derrota en la película. Pero ahora que he cambiado las cosas, no podría estar en paz dejándolas a merced del destino. ¿Quién sabe qué podría pasar? Sé que el guerrero dragón de alguna manera lograría una victoria, pero ¿a qué costo esta vez? La última postura que hizo Po en las películas ya no funcionaría porque Zen me había visto hacerlo. Po, tigresa, mantis, mono, víbora y grulla. Eran mis jóvenes y las pocas personas en este mundo que no me veían como un monstruo malvado. Necesito estar ahí, ahora mismo. Vamos. Grité y corrí a 4 patas. Mi velocidad era borrosa mientras corría de regreso a donde venía, Ciudad Gongmen. Pero ya tenía 2 semanas de retraso. El viaje entre Gongmen y el Palacio de Jade fue de 1 semana y logré cubrir la distancia en 5 días. Considerando que la noticia de la muerte del maestro Rainou tardó 2 días en llegar al Palacio de Jade y que el maestro Sigu los envió a todos a una misión, ya tenía unos días de retraso. Tengo que llegar a la ciudad de Gongmen lo antes posible. Pasos rápidos. Dije antes de cerrar los ojos y entrar en la paz interior. Flash Step Sosunpo que he recreado fue del anime Bleach. Era una técnica de movimiento con el combate en mente, por lo que no era tan bueno cubrir grandes distancias rápidamente. Pero también había otra técnica de movimiento que lleva el mismo nombre pero de un anime diferente llamado UQ Holder. El concepto detrás de estos pasos rápidos específicos era agarrar el mundo con los pies. El personaje principal tuvo que entrenar usando sus pies durante meses antes de realizar este movimiento. Pero yo no necesitaba esas cosas porque era un leopardo de las nieves. Podía usar mis extremidades delanteras y traseras con casi la misma destreza. Y el maestro de Flash Taps que le enseñó al MC era un hombre lobo, así que tenía una ventaja en mi cuerpo.
He estado intentando recrear este flashtabs único antes, ya que te dio la capacidad de caminar en el aire. Pero hasta ahora no he visto resultados. Sin embargo, eso no pudo funcionar esta vez. Necesito hacerlo, por lo que sé, mis alumnos podrían ser capturados y en manos de un pájaro psicótico. Me vino a la mente otra técnica de movimiento llamada Airwalk/G del mundo de One Piece cuando las usé como referencia para aprender más sobre los pasos flash del soporte UQ. Atrapa el suelo. Agarra la tierra. Contrólate en el momento en que tus pies toquen el mundo y controla la fricción para que tus movimientos no levanten ni una mota de polvo. Centrarse en los vectores. También usé Ing Kung para aprender más sobre los pasos rápidos y después de correr un rato, abrí los ojos con una nueva luz en ellos. Agarra el mundo con tus pies. Hice. Pateé el suelo y antes de que terminara mi impulso, pateé el aire y agarré el mundo mismo. Mis pies encontraron un punto de apoyo sólido mientras me agarraba al mundo y me levantaba de nuevo. Luego, una y otra vez, hasta que me convertí en una mancha borrosa más rápida de lo que cualquier pájaro podría esperar volar. Continué pateando el aire y corrí por el cielo. Me moví fácilmente por el paisaje de esa manera. Con mi nueva velocidad, viajaba en un tiempo récord. No se preocupen jóvenes, el hermano mayor ya viene. Bromeé con una sonrisa para aliviar los latidos de mi corazón mientras cruzaba el cielo de China. Lo escuchas en Novel Byte. Autor, hace 2 semanas utilizo mis computadoras y mi teléfono para escribir. Principalmente escribo en mi computadora y luego reviso en mi teléfono. Ocurrió un accidente y la mayor parte del capítulo, que era el tercer punto de vista de los 5 furiosos, se perdió. Ya es demasiado tarde para reescribirlo aquí. Perdón por el capítulo corto. Eso es lo que pasó cuando escribí este capítulo, pero les daré la oportunidad de obtener un capítulo adicional. En el momento en que alcancemos las 1000 piedras, el capítulo extra será tuyo. Tercer punto de vista. ¿Cómo están los prisioneros? ¿Les gusta la comida? Preguntó Lord Shen mientras se sentaba en el trono de los pavos reales en la torre de las llamas sagradas. Creo que sí, mi señor. Se terminaron la mitad de lo que les sirvieron. Dijo Bosworth mientras se inclinaba respetuosamente hacia Zen. ¿La mitad? ¿Crees que la mitad es suficiente? ¿No les gusta la comida? Zen dijo con una mirada pensativa, busque otro chef, es posible que no le guste el actual. Sí, señor Zen. ¿Y qué hay de su alojamiento? Los prisioneros se alojan actualmente en una de las mejores posadas de la ciudad, reservada para los ricos y situada en el corazón de la ciudad, por lo que cualquier intento de fuga sería un fracaso. Bien, bien. Zen asintió con satisfacción, ¿y qué pasa con el panda? ¿Sigue vivo? El panda vive, mi señor. Dijo él. Jefe Lobo y Zen soltó un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Sintió como si le hubieran quitado una montaña de encima. Y la adivina lo encontró con su previsión y lo está cuidando. Cayó al río luego de recibir un disparo del cañón y lo llevó fuera de la ciudad. Actualmente se encuentran en el antiguo pueblo de los pandas. Dijo el jefe Lobo. El hecho de que el panda estuviera en el lugar donde nació causó un poco de preocupación a Zen. Pero se calmó diciéndose a sí mismo que no había mucho que el panda pudiera hacer solo y que las heridas que recibió tardarían al menos unos días en sanar. Puedes irte ahora. Vigila a los prisioneros y asegúrate de que no sufran daño, especialmente el tigre. Zen dijo con un movimiento de su ala. Como usted ordene al señor Zen. Dicho esto, el jefe Lobo abandonó la sala del trono. Lord Zen, el legítimo gobernante de la ciudad de Gongmen, se reclinó en su trono. Había 4 gorilas fuertes que se quedaron para protegerlo en todo momento pero se quedaron quietos y en silencio como una estatua. Entonces hubo un silencio en el que Zen pudo ordenar sus pensamientos. Una persona sin contexto encontraría la conversación anterior extremadamente extraña. Hablaban de prisioneros, pero Zen los trataba como a sus invitados reales y les preguntaba si comían bien y si tenían el mejor alojamiento. No siempre fue así. Cuando llegaron por primera vez a la ciudad, Zen vio al guerrero dragón, que también era un panda, y su primer pensamiento fue, son enemigos. El guerrero destinado a derrotarlo también resultó ser el guerrero dragón. No se puede culpar a Zen por intentar completar su trabajo hace 20 años. Ordenó a sus soldados que los apresaran y capturaran. Afirmaron que habían venido en paz, pero nunca podría haber paz, de eso Zen estaba seguro. Se produjo un gran conflicto. Los 5 furiosos Hippo demostraron ser un adversario más fuerte de lo que jamás hubiera imaginado. Sacaron a muchos de sus hombres y se escondieron durante unos días. Incluso intentaron liberar a los prisioneros, el maestro Ox y Croc para ayudarlos a derrotar a Zen, pero al final todo fue en vano.
Con su astucia y manipulando a Po, Zen pudo capturarlos e incluso despidió al guerrero dragón con un disparo de cañón. Tomó a los 5 furiosos como prisioneros y, como está en el código de guerra, Zen no los mató ni los torturó, pero, a cambio, los 5 furiosos también respondieron todas sus preguntas. Lord Zen había aprendido muchas cosas de los prisioneros, la mayoría de las cuales deseaba haber sabido de antemano. Realmente vinieron en paz e incluso trajeron una carta del Palacio de Jade que Zen descartó con un gesto, ya que el Palacio de Jade no tenía mucha influencia o poder después de la muerte de Owei. Pero la información más importante que aprendió, que deseaba saber de antemano, fue el hecho de que eran estudiantes no solo del legendario maestro Sifu, sino también de Tai Lang. Esto explicaría por qué pudieron eliminar fácilmente a tantos de sus soldados y por qué eran más fuertes de lo esperado. Pero esa no fue la peor parte. Lo siguiente que aprendió que lo hizo palidecer fue el hecho de que supuestamente el panda era el alumno favorito de Tai Lang y Tigresa era la hermana menor de Tai Lang. Lord Zen solo podía maldecir al universo y hacer todo lo posible para corregir sus errores. Se aseguró de que los prisioneros fueran tratados bien y envió a sus hombres a buscar al panda de inmediato. Si no era obvio ya, Zen estaba haciendo todo esto porque no quería ponerse del lado malo de Tai Lang. Como dijo antes, Tai Lang fue una calamidad andante. Algo que podría acabar con él o convertirse en una fuerza de destrucción que podría apuntar a sus enemigos. Lord Zen era lo suficientemente inteligente y confiado como para declarar la guerra a toda China, pero también era lo suficientemente inteligente como para no meterse con Tai Lang. Tai Lang era la única persona que podía detenerlo. Él era la kriptonita de Lord Shen, ya que las armas de las que estaba tan orgulloso no funcionaron con el leopardo de las nieves. Lord Zen también recogió la carta del Palacio de Jade que descartó al principio y la leyó atentamente antes de enviar una carta de respuesta para aceptar el amable gesto. Fue porque Tai Lang tenía una relación cercana con el Palacio de Jade y aparentemente lo consideraba su hogar. Zen debería haber deducido eso ya. Los rumores sobre que el guerrero dragón y Sifu lo mantuvieran allí eran mentiras absolutas. Nadie podía retener o reprimir a Tai Lang de esa manera. Permaneció en el Palacio de Jade durante 10 meses porque le gustaba estar allí y lo consideraba su hogar. ¿Qué problema? Zen se dijo a sí mismo. Estaba a la vez molesto y asombrado por el hecho de que una persona pudiera detener por completo sus planes. Era como tener al mismo Owei de nuevo. Esperó tantos años a que pasara esa tortuga y ahora había aparecido Tai Lang. Necesita pensar en algo rápido. Barra diagonal 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 barra diagonal. Unos días más tarde. ¿Tienes miedo?, comentó la adivina mientras observaba a Zen caminar de un lado a otro en la sala del trono. Po ya había aprendido sobre su pasado y había alcanzado la paz interior. Pero a diferencia de la película, no tuvo que ir a salvar a los 5 furiosos, sino que simplemente lo pusieron en la misma posada que ellos y lo mantuvieron prisionero allí. Ahora Adivino se quedó con Zen en la sala Tone como su asesor de confianza. La adivina tenía el deber de servir siempre bajo la familia real Peacock, era una promesa hecha hace mucho tiempo y que estaba decidida a cumplir. No importaba lo que sintiera acerca del señor actual al que estaba sirviendo, él era el último descendiente del pavor real y ella tenía que servirle obedientemente. Y también se sentía responsable y culpable por haber criado a Lord Shen. También fue su profecía la que impulsó al príncipe a cometer tales atrocidades en primer lugar. Él era su creación. Entonces ella se quedó con él con la esperanza de arreglar las cosas. O incluso si no puede, cumpliría con su deber como asesora. Yo. Miedo. Zen hizo una pausa y preguntó con los ojos muy abiertos. «Qué gran observación tienes, verdaderamente digna de llamarse adivino». No me di cuenta de que tenía miedo. No es como si lo sintiera desde la boca del estómago y me hiciera incapaz incluso de quedarme quieto. Siseo sarcásticamente hacia adivino. No veo por qué le tienes tanto miedo a Tai Lang cuando el guerrero destinado a derrotarte está justo en tu ciudad. El panda no es una amenaza. Lord Zen declaró, al menos no todavía. E incluso si me derrotara, eso sería todo. Es crédulo y de buen corazón. Dijo y miró fijamente a adivino. Tai Lang me destrozaría. Susurró, y él tiene el poder para hacerlo. Poder individual. Esa era la debilidad de Zen, a diferencia de Tai Lang, cuya debilidad eran los enormes ejércitos que eventualmente lo cansarían. Lord Shen apartó los ojos y continuó caminando de un lado a otro con una expresión solemne en su rostro. El adivino soltó un suspiro. No le gustaba ver a aquel a quien servía estar en tanta angustia. Sintió la necesidad de ayudar a Zen de alguna manera, por pequeña que fuera.
Un recuerdo hizo clic en su mente. De hecho, tuve un encuentro con el joven Tai Lang cuando vino a la ciudad. ¿Lo hiciste? Zen se detuvo y la miró fijamente. Sintió que algo importante se avecinaba. Sí. ¿Y yo? Ella dudó por un momento antes de que el sentido del deber prevaleciera, miré hacia su futuro y le di una profecía. Con un aleteo de sus alas, el viento en la habitación se convirtió en un pequeño huracán cuando Zen apareció frente a Sotsayer. Tenía los ojos rojos y contenían semillas de locura. Dime. El demandó. Pensó que si ella miraba hacia su futuro, podría saber el resultado del enfrentamiento que estaba a punto de tener lugar. Ni siquiera se preguntó por qué ella rompió su promesa y usó su don con personas ajenas a la familia real. Tenía asuntos más urgentes ocupando su mente. No pude ver su futuro adecuadamente, solo vislumbres frágiles de él. Pero la profecía dice más o menos así. Dijo el adivino con calma. Un guerrero diferente a todo lo que el mundo haya visto jamás. Con un corazón que no podía decidir entre blanco y negro. Ni un villano ni mucho menos un héroe, envuelto en tonos de gris. El camino que recorre no le llevará a la gloria como él desea. Su búsqueda de validación, un fracaso. Porque Destiny no es amable con quienes la desafían. El universo trabajó para corregir el accidente. La historia recuerda a un villano que nunca deseó ser. Su legado y ambición murieron a manos de alguien cuyo legado fue olvidado. Hubo un largo silencio mientras Zen se tomaba su tiempo para procesar sus palabras y analizar todas y cada una de las frases que había pronunciado. Lentamente salió de su rostro y se dio la vuelta antes de dirigirse hacia el balcón de la torre con pasos lentos. Aunque no dieron ninguna información directa, pudo separar las diferentes capas de significado detrás de las oraciones de la profecía. Algo hizo clic en su mente y sintió que conocía a Tai Lang más que nunca. Una sensación de extraña camaradería burbujeó en su corazón. Zen había estado pensando constantemente en formas en las que podría derribar a Tai Lang o cómo podría usarlo, pero hasta ahora no había encontrado una respuesta. Pero en ese momento se le ocurrió una nueva posibilidad. ¿Qué tal un aliado? Imagen. Autor, consigue tu capítulo extra. Más piedras siempre son bienvenidas cara dada vuelta. Únase a mi Patreon para leer 15 capítulos más adelante. Especialmente si te gusta hacia dónde va esto, ya cociné allí. Patreon, Emmanuel-Caprico. RN. Punto de vista de Tai Lang. Usar pasos flash para volar a través de China fue bastante agotador para mi cuerpo ya que sentía mis piernas entumecidas debido a la tensión. Mis reservas de chi también estaban cayendo a un ritmo alarmante ya que no era muy competente con la técnica. Pero seguí adelante porque podía ver la metrópoli más adelante. Me tomó menos de un día cubrir la distancia que tardé 2 meses en recorrer a pie. Abliet no tenía prisa cuando viajaba por tierra. Utilicé mis sentidos agudizados, mi oído y mi agudo sentido del olfato para observar la ciudad que tenía delante. El olor a hierro y pólvora flotaba en el aire. Pude ver un enorme humo saliendo de las fábricas y edificios, probablemente estaban creando más cañones para Zen. Continué pateando el aire y cuando estuve justo encima de la puerta de entrada principal de la ciudad, dejé de patear y me dejé caer. Podría haber entrado a la ciudad e ir directamente al palacio, pero no quería arriesgar nada antes de obtener más información. Por lo que sé, mis alumnos podrían no haber venido a la ciudad, podrían estar huyendo de Zen o podrían haber sido asesinados. Primero quería obtener información antes de irrumpir y caer en una trampa. Mi capa se desprendió mientras caía del cielo pero no hice ningún esfuerzo por recuperarla. Un ceño profundo apareció en mi rostro y mi garganta vibró para producir gruñidos graves. Asterisco, boom. Asterisco. Aterricé sobre mis 4 extremidades justo afuera de la puerta de la ciudad y los muchos guardias estacionados allí me miraron boquiabiertos con total sorpresa. Mi aterrizaje creó un pequeño cráter en el camino de tierra y la onda expansiva hizo volar pequeños guijarros. Mis ojos amarillos se entrecerraron mientras escaneaba los alrededores. Mis oídos se movieron al escuchar los muchos pasos que venían de otros lugares, corriendo hasta aquí para comprobar qué estaba pasando. Mi nariz percibió el olor, buscando el leve olor a pólvora mientras buscaba algún cañón estacionado allí. Mis ojos observaron al lobo y al soldado gorila apostados delante, rápidamente juzgué su fuerza por la forma en que sostenían sus armas, sus músculos y la calidad de la armadura que llevaban. Mi sensible pata palpó el suelo y notó que estaba hecho de tierra y húmedo. Debería poder moverme con facilidad sin temor a resbalar. Todas estas observaciones se realizaron por instinto y en solo un segundo. Mi larga cola azotó detrás de mí mientras mis músculos se tensaban, listos para el movimiento. Me levanté lentamente mientras los guardias todavía me miraban como si fuera una ilusión. La gravedad de la situación no se había asentado del todo en sus mentes. Había 13 de ellos estacionados justo afuera de la puerta.
5 de ellos eran gorilas mientras que el resto eran lobos negros. Muy pronto, sacudieron la cabeza y finalmente reaccionaron a mi presencia. El gorila más grande entre ellos, que supuse que era el líder, gritó, «Atrápenlo». Los soldados corrieron hacia mí pero antes de que pudieran acercarse, desaparecí. No hubo ningún sonido producido por mi movimiento. El aire no fue desplazado y no hubo huella en el suelo. Pasos rápidos. Me moví a una velocidad imposible de rastrear para sus ojos y cuando me vieron de nuevo, ya los había pasado y me paré directamente frente al gorila que daba órdenes. Todos hicieron una pausa por un segundo y luego una docena de ellos cayeron al suelo, paralizados. Había alcanzado sus puntos nunca incluso antes de que pudieran darse cuenta de lo que estaba pasando. Golpear. X12. El gorila que era el único que quedaba dio un paso atrás sorprendido. Solté mis garras y las hundí a un lado de su cara antes de bajarlo a mi nivel. Apretó los dientes pero estaba helado de miedo. Estaba demasiado asustado para siquiera defenderse cuando lo miré a los ojos. Dime, ¿han entrado en la ciudad del guerrero dragón y los 5 furiosos? Pregunté con un tono amenazador en la vibración de mi voz. Esperaba que me diera una respuesta pero incluso si no lo hiciera, no tengo ningún problema con ello. Lo elegí por una razón. Tenía un cuerpo grande, lo que significaba que podía romper más huesos y desgarrar más músculos para obtener respuestas. Por suerte para él, responde mi pregunta al instante, sí. Actualmente están retenidos como prisioneros en la posada Baoxiang. Su voz se quebró al final debido al miedo, pero lo escuché claramente. ¿Están vivos? Sí. Todos están ilesos. Lord Se nos ordenó que no les hiciéramos daño. Dijo, incluso el guerrero dragón también. Tarareé ante su respuesta antes de darle un rápido ataque nervioso en su cuello que lo hizo caer al suelo sin fuerzas. Su respuesta me dio curiosidad. ¿Por qué están todos prisioneros y por qué Lord Shen todavía los perdonó? También dijo que Lord Shen les ordenó no dañar a los prisioneros. ¿Qué está planeando? ¿Está tratando de mantenerlos como rehenes en mi contra? Una forma de averiguarlo. Pensé para mis adentros antes de patearme en el aire y dirigirme directamente a la cima de la Torre de las Llamas Sagradas. Ahora supe que mis estudiantes fueron efectivamente capturados y retenidos como prisioneros para que yo finalmente pudiera actuar. Volé a través de la enorme ciudad en unos pocos minutos antes de encontrarme directamente encima de la torre. Giré en el aire y pateé tan fuerte como pude para impulsarme hacia abajo. Me estrellé contra el techo de tejas de la torre y aterricé directamente en el último piso, que era la sala del trono. Asterisco chocar asterisco. Atravesé el techo y el ruido de los pedazos de tejas cayendo al suelo llenó la habitación vacía. Estaba oscuro y extrañamente silencioso sin guardias a la vista. Pensé que no había nadie aquí si no fuera por la presencia que sentí en el balcón. Giré la cabeza para mirar a Zen, que estaba parada en el balcón a unos metros de distancia. Estaba de espaldas a mí, así que no sabía si tenía armas, pero estaba listo para los proyectiles afilados. Te he estado esperando. Dijo en voz baja pero en el inquietante silencio, su voz era fuerte y resonó. Se dio la vuelta mientras sus majestuosas alas y túnicas reales revoloteaban debido a su acción. Sus ojos se encontraron con confianza con los míos y había una sonrisa amistosa, casi de buen carácter, en su rostro, algo que no esperaba considerando cómo nos conocimos la última vez. Saludos Tai Lang, nos volvemos a encontrar. Dijo con una cortés reverencia beneficiándose de un elegante gobernante. Todo el asunto me desconcertó y no supe cómo responder. Así que entrecerré los ojos y me puse alerta. No tienes que tener cuidado, solo quiero hablar contigo. Dijo, y sus estudiantes están a salvo y bajo gran cuidado. Zen caminó lentamente hacia mí, sus garras de metal hacían un chasquido mientras caminaba y me hicieron muy consciente de las muchas armas escondidas que podría tener debajo de toda esa pluma y túnica. Sé que eres alguien a quien no le gusta andar con rodeos, así que iré directo al grano. Él dijo. Tengo una propuesta. Una sonrisa que beneficiaba al diablo sobre tu hombro apareció en su rostro. Tercer punto de vista. Sifu abrió los ojos y miró hacia el horizonte. Estaba parado sobre su bastón y meditando hasta que sintió una perturbación en el flujo del universo. Había recibido la carta de respuesta de Lord Shen, por lo que sabía que sus estudiantes no estaban en peligro y los trataban como invitados, por lo que se preguntaba cuál era el sentimiento que tenía. El viento repentinamente aceleró y un poderoso vendaval sopló sobre Sifu mientras miraba al cielo. El cielo una vez despejado desapareció cuando las nubes oscuras llenaron el cielo. El mundo retumbó como una tormenta sin lluvia. Sifu notó que se parecía mucho a la tormenta de la noche en que pasó Owei. Cuando su maestro dijo que hubo un accidente. Pase lo que pase, al universo no le gustó. Sifu no estaba seguro, pero a través de la paz interior podía sentirlo.
El universo estaba haciendo un berrinche. En el reino del oeste, el rey mono abrió los ojos de golpe para mirar el cielo. Sus ojos brillaron en su chi mientras parpadeaba una vez antes de arrugar la ceja. Algo andaba mal. Se pudo ver una escena similar en toda China, ya que todos los que tenían una conexión profunda con el mundo podían sentir que algo andaba mal. No sabían qué. No sabían dónde. Pero sintieron la angustia del universo. Lo escuchas en Novel Byte. Únete a mi Patreon para apoyarme y leer 15 capítulos adelante. Punto de vista de Tai Lang. Tengo una propuesta para ti. Dijo y se paró justo a la distancia adecuada. Estaba lo suficientemente cerca como para que pudiéramos vernos cara a cara, pero estaba fuera de mi alcance. El balcón también estaba abierto y justo detrás de él. Sería su ruta de escape si las cosas iban mal y lo atacaba. Levanté una ceja, ¿una propuesta? Espero que no tenga nada que ver con darme órdenes a cambio de la liberación de mis estudiantes. Dije con una risa sin humor. Oh, ni siquiera pensaré en esas cosas, dijo con una sonrisa. La gente dice que estoy loco, pero no estoy tan loco. Entonces, ¿cuál es esa propuesta de la que hablas? Pregunté con voz impasible y sin indirectas. Zen dejó que el silencio se prolongara mientras me miraba fijamente a los ojos. Estaba tratando de mostrar su máxima honestidad y sinceridad en lo que iba a decir a continuación. Aunque tendría que hacer más que eso para despertar mi interés. Y él hizo. Dio un paso hacia un lado y comenzó a caminar a mi alrededor. Con cada paso que daba se acercaba a mi alcance y cada paso lo alejaba más y más de su escape. Eso despertó mi interés. Quizás lo que estaba a punto de proponer fuera algo más que una de sus astutas estratagemas. Quiero una alianza. Dijo y hice una pausa. De todas las cosas que esperaba, esta no era una de ellas. Casi esperaba que me pidiera que no interfiriera en sus asuntos ni me amenazara. ¿Pero una alianza? Eso es algo que no esperaba. ¿Una alianza entre la ciudad de Gongmen y yo? Yo pregunté. No era raro ver una alianza entre un maestro poderoso y una ciudad. El rey mono de Occidente fue un ejemplo. Formó una alianza con un reino y se convirtió en su guardián y, a cambio, mantuvo un alto estatus allí y obtuvo todos los recursos que quería. No. Zen dijo y dejó de caminar a mi alrededor. Quiero una alianza entre tú y yo. Esa frase tenía un significado completamente diferente detrás, aunque podrían parecer similares. Significa que incluso si dejara de ser el gobernante de la ciudad de Gonghen, seguiríamos siendo un aliado. Naturalmente, me reí. ¿Podría entender si él quisiera una alianza entre la ciudad y yo, pero entre él y yo? La audacia me desconcierta. Estar en una alianza requiere que ambas partes se beneficien mutuamente o compartan intereses similares. Me pregunto, ¿qué podría darme? ¿En qué me beneficiaría trabajar con él? ¿Por qué querría eso? Pregunté con genuina curiosidad. Me dio una pequeña sonrisa antes de comenzar a caminar a mi alrededor nuevamente. Giré la cabeza y me concentré en él cuando dijo, porque de esa manera, ambos podríamos lograr lo que queremos. ¿Nosotros? Le pregunté, ¿crees que quiero iniciar una guerra sin sentido solo por tu ilusión de conquistar China? ¿Quieres un legado? Zen dijo y cambió de dirección. Comenzó a caminar hacia mí muy lentamente mientras yo permanecía en silencio. ¿Quieres gloria? ¿Quieres ser recordado hasta el fin de los tiempos? Zen dijo con los ojos muy abiertos y locos. ¿Quieres un legado que supere incluso a personas como Wei, la persona que te encerró y te negó lo que era tuyo por derecho? ¿Quieres ser? Habla arrastrando las palabras y se detiene frente a mí. Sus ojos atravesaron los míos y miraron dentro de mi alma. Más que un guerrero dragón. Mi ceja se relajó mientras miraba al pájaro frente a mí. No sabía cómo, pero de alguna manera él pudo decirme exactamente lo que deseaba. Ser el más fuerte y dejar huella en los anales de la historia como el más grande, superando a gente como el propio Wei. No puedo ser el guerrero dragón. El universo me rechazó. El destino me traicionó. Entonces quería ser más. Lo sé porque no somos tan diferentes, dijo Zen y lentamente se alejó de mí. Quería superar a mis grandes ancestros y tener toda China para mí solo. Quería traer gloria a los pavos reales y quería más poder que cualquier rey jamás haya tenido. Dijo y levantó sus alas. Pero el destino no me lo permite. Mis padres me traicionaron, me odiaron y me cargaba una profecía autocumplida contra la que he luchado desde entonces. Dijo, sin embargo, sigo luchando y seguiré persiguiendo ese sueño. Si finalmente me lleva a la muerte, que así sea. Moriría en el intento. Él dijo. Era mucho más diferente de lo que esperaba. No era el pájaro psicótico y delirante que se muestra en las películas. De hecho, se parecía más a lo que se convirtió al final de la película.
El pájaro que aceptó su propia desaparición. El que se aferra a su ambición hasta el final. Dijiste que conquistar China era solo una ilusión mía. Él dijo, pero no será un engaño si te tengo a mi lado. Fue tremendamente humilde cuando dijo esa frase. Zen en la película pensaba que era imparable, pero después de que le mostré lo contrario, cambió su comportamiento arrogante y altivo. Al menos cuando se trataba de mí. Conviértete en mi aliado. Con tu ayuda, podría conquistar China y, a cambio, te daré el legado y la gloria que siempre quisiste. Con tu fuerza y kung fu, junto con mi inteligencia y mis armas, seríamos imparables. Finalmente tendré el control y el poder que siempre quise y tú tendrás el legado que deseabas. Él dijo. Juntos podemos lograr nuestra ambición. Terminó su discurso con una sonrisa. Ahora el silencio llenó la habitación mientras asimilaba sus palabras. Lo pensé detenidamente y, si soy sincero, no fue mala idea. El camino que recorras no te llevará a la gloria como deseas. Tu búsqueda de validación, un fracaso. La profecía del adivino resonó en mi mente. Entonces me di cuenta de que estaba tratando de seguir los pasos de Oweyipo para lograr lo que quería. Estaba caminando por un camino que no había recorrido yo solo. Me prometí a mí mismo que si me recordaban, me recordarían como lo que realmente soy. Tai Pulmón. Ni un héroe, ni un santo y ni siquiera el más fuerte. Me recordarán como Tai Lang. Planeaba permanecer cerca de Po y salvar el mundo cuando surgiera alguna amenaza. De esa manera pensé que la gente me aceptaría y me recordaría. Pensé que dejaría un legado como ese. Pero ese camino solo terminaría en el fracaso. Por otro lado, lo que Zen propuso fue un camino muy atractivo. Si trabajara con él, tendría armas y ejércitos a mi lado. No tendría que preocuparme por ejércitos que puedan abrumarme y derrotarme. No solo eso, el mejor lugar para fortalecerse era luchando. ¿Qué mejor oportunidad para luchar que en las guerras? Si quería ser lo suficientemente fuerte como para derrotar a Kai antes de que regrese, era justo que tomara un camino que pudiera hacerme más fuerte. Entonces, ¿crees que podré lograr mi ambición conquistando China contigo? Pregunté y Zen sonrió. Me hizo una pregunta que inmediatamente llamó mi atención y dirigió mi mente a un territorio inexplorado. ¿Por qué detenerse ahí? Nunca había dicho esto en voz alta antes porque la gente ya me llamaba loco por querer conquistar China, pero la verdad es. Dijo y abrió sus alas para mostrar su majestad. Quiero conquistar el mundo. Dijo y sus pupilas se dilataron, ardiendo de locura. Estaba incluso más loco de lo que pensaba. Pero qué idea tan interesante. No puedo evitar que me guste la idea de conquistar el mundo. Me vinieron a la mente los nombres de grandes figuras de mi vida pasada. Alejandro Magno, Gengis Khan, Napoleón Bonaparte, Julio César, Ciro, etc. Todos ellos fueron grandes conquistadores que querían gobernar el mundo. La historia nunca olvida sus nombres, incluso si no lograron conquistar verdaderamente el mundo. Si yo hiciera lo mismo, seguramente dejaría un legado que superaría a los Oweis cuya influencia se extendía solo al paisaje de China. Para intentar conquistar el mundo. Nunca había pensado en eso antes porque era una hazaña imposible de lograr solo sin importar cuán fuerte me volviera. Incluso si pudiera volverme lo suficientemente fuerte como para derrotar reinos, gobernar tanto territorio no era una tarea fácil. Se necesitaría una realeza a la que se le enseñara desde pequeño y con la educación necesaria. Tampoco podría sentarme y gobernar un reino. Fui hecho para luchar, no para gobernar. Pero con Zen se convirtió en una posibilidad. No tenía que preocuparme por toda la política o por gobernar, podía simplemente tomar territorios y ponerlo a él como gobernante para administrarlos. Giré sobre mis talones y caminé lentamente hacia el balcón mientras estaba ocupado pensando. Pude ver el cielo oscurecerse y nubes de tormenta rodaban en el cielo. Asterisco, Kachan, asterisco. Un destello de luz se abrió paso entre las nubes y un trueno ensordecedor sacudió el cielo. Me paré en el balcón y el intenso vendaval sopló sobre mi pelaje, presagiando una tormenta. El universo estaba en apuros. Entonces, ¿qué piensas? Preguntó Zen mientras se acercaba lentamente a mí por detrás. Si necesitas más tiempo para pensar, puedes tener todo el tiempo que quieras. Finalmente se paró a mi lado y lo miré de reojo. No necesito tiempo. Acepto tu propuesta. Me parece interesante. El cielo retumbó y un rayo iluminó el mundo. El universo lloró cuando dos villanos que alguna vez fueron agraviados por el destino y el destino decidieron unir fuerzas. El universo no pudo corregir los errores. El accidente se intensifica. Esta vez no fue solo China, el mundo no estaba preparado para la tormenta que se avecina. Imagen de fondo de pantalla. Autor, ahora que todo esto llegó a su conclusión, voy a tomarme un descanso.
Digo un descanso, pero es solo hasta que vuelva a acumular suficientes capítulos en Patreon. Las tormentas habían sido constantes en el lugar donde vivo y la electricidad se corta la mayor parte del tiempo, por lo que no podía escribir correctamente. Volveré la próxima semana como máximo, así que no te preocupes. PD, un momento de silencio para todos aquellos que comentaron que abandonaron la historia porque en los capítulos anteriores Tai Lang pensó, debería quedarme con Po y salvar el mundo para dejar un legado. Pensar en los pensamientos del MC es importante cuando realmente se trata de puntos importantes de la trama. No saben cómo leer las primeras historias POV donde la información podría ser incorrecta o poco confiable ya que estamos viendo la historia a través de los ojos de un personaje. Deberían haberme dejado cocinar. Si te gusta lo que escribo, apóyame para unirte a mi Patreon y leer 15 capítulos adelante. Las actualizaciones del capítulo van a ser constantes allí. Punto de vista de Tai Lang. Acepto tu propuesta. Parece interesante. Dije y Sen se sorprendió extrañamente por mi respuesta. ¿En serio? ¿Así como así? Me preguntó con una ceja levantada. Pensé que tendría que hacer más para convencerte. No soy despistado como la mayoría de los guerreros Zen. Puedo ver cómo una alianza podría beneficiarme incluso sin que tengas que nombrarlos uno por uno. Dije con una burla. Lo que más me interesa es cómo piensas proceder después de esto. Para ser completamente honesto contigo, no pensé tan adelante. Dijo con ligeras risas. Se notaba que estaba absolutamente extasiado en ese momento. Pensé que incluso si no fallaba, al menos te tomarías unos días para pensar en mi propuesta. Dijo y agitó su ala. Esa no fue una acción sin sentido ya que vi que todos los cañones que apuntaban a la torre desde la distancia bajaron su puntería. Fue lo mismo que sucedió en la película, él estaba dispuesto a derribar la torre con la esperanza de matarme si las cosas salían mal. Sabía que no me habría confrontado sin ninguna preparación. Eso significa que si las cosas salían mal y lo mato, él estaba decidido a al menos derribarme con él. Turli un pájaro loco. Pero después de que nuestra alianza sea declarada oficialmente, planeo nombrarte general supremo de mi ejército. Tendrás a todos mis soldados bajo tu mando y también serás responsable de entrenarlos. Dijo Sen. Un general. J.E. Mis labios se estiraron en una sonrisa cuando la perspectiva se sintió un poco tonta. Después de toda la charla que tuve sobre no seguir los pasos de Owei, parece que hago lo contrario y lo sigo. Recuerdo que Owei también solía liderar ejércitos cuando era joven. ¿Y tu plan sobre cómo derrotar a los otros reinos? Pregunté y Sen sacudió la cabeza con una sonrisa. Ya no importa después de tenerte a mi lado. Nadie puede interponerse en nuestro camino. Él dijo. Tienes bastante confianza en mi fuerza, ¿no? Por supuesto, lo he visto con mis propios ojos. ¿Y después de que conquistemos China, luego qué? Entonces esperamos. Sen dijo, reunimos nuestros recursos y unimos los reinos antes de comenzar nuestra conquista. ¿Crees que sería tan fácil? No. Sé que habrá problemas y desafíos en el camino, pero dos cosas me dieron confianza. Dijo, el resto del mundo no tiene ni idea de qué es la pólvora, no tienen dinamita ni fuegos artificiales, y mucho menos algo similar a mis armas. Y el Kung Fu no está tan extendido como en China. El resto del mundo carece de guerreros y maestros poderosos, aunque he descubierto que tienen otras formas de combate, en definitiva es inferior al Kung Fu. Dijo, en cierto sentido, creo que sería más fácil que unir a China. Tarareé ante sus palabras aunque no estaba de acuerdo. No había manera de que el resto del mundo fuera más débil que China. Aunque es posible que el Kung Fu no se practique como en China, estaba seguro de que habría potencias en todo el mundo. Por supuesto, no podrán igualarme, pero no serán presa fácil. Miré al horizonte, las nubes de tormenta se retiraban lentamente. Va tan rápido como llega de repente. Miré alrededor de la ciudad debajo de nosotros y toqué la cerca que rodeaba el balcón. Un recuerdo extraño vino a mi mente en ese momento de seriedad. Oye, ¿recuerdas la vez que te empujé por este balcón? Pregunté y me volví hacia él. Hizo una pausa durante unos segundos, recordando el recuerdo antes de retroceder rápidamente. ¿Por qué traes recuerdos tan desagradables? Dijiste que podías volar. Sabías que no podía. Me siseó. Aunque no éramos exactamente amigos, teníamos la misma edad y a menudo nos veíamos obligados a pasar tiempo juntos cada vez que visitábamos la ciudad de Gongmen. Siempre fue arrogante y altivo cuando era niño y después de enojarme, lo insulté llamándolo pájaro que ni siquiera puede volar. Se sintió muy ofendido por eso y afirmó que podía volar. Al final, como dije, lo empujé desde este mismo balcón para darle la oportunidad de demostrar sus palabras. No voló. Pero ese fue el día en que aprendió a deslizarse.
Tus estudiantes están en la posada Baoxiang ubicada en el distrito noble, deben estar esperándote. Ya que terminamos aquí, debes irte. Dijo, te convocaré cuando sea el momento adecuado para entrar en más detalles sobre nuestra alianza. Le sonreí antes de saltar del balcón y me dirigí hacia la posada para finalmente encontrarme con mis alumnos nuevamente después de casi 3 meses. Tercer punto de vista. Zen permaneció en el balcón durante mucho tiempo incluso después de que Tai Lang fue a encontrarse con sus alumnos. Observó la ciudad de abajo con una sonrisa permanente en su rostro como si todo fuera exactamente según el plan. Finalmente, alguien vino a perturbar su paz. La adivina se acercó a él, su bastón y sus pasos hicieron un ruido metálico en la torre silenciosa. Así que estuvo de acuerdo. Dijo Sotsayer y se detuvo justo detrás de Zen. Él se giró para mirarla con una sonrisa victoriosa. Él hizo. ¿Hablas esto en serio? ¿O es solo uno de tus astutos trucos para destruir a tus enemigos? Preguntó el adivino con los ojos entrecerrados por la curiosidad. Zen se rió entre dientes, esta vez no hay trucos. Ninguna cantidad de engaño o manipulación me beneficiaría más que una alianza honesta. Así que realmente planean trabajar juntos. ¿Están dispuestos a compartir la gloria con él o, lo más probable, serán eclipsados? Preguntó el adivino. Ella se rió, sí. Pensé que el mundo entero era lo suficientemente grande como para compartirlo entre 2 personas. Tendré el poder y el control que siempre deseé y él podrá tener la gloria y el legado que deseaba. Así que ya no es solo China sino el mundo entero, ¿eh? El adivino dijo con voz tranquila, la copa que deseas llenar está hecha de codicia Zen, no tiene fondo. No lo sabes. No me conoces. Tal vez no. Pero tus padres. Dijo pero fue interrumpida por Zen. Mis padres me odiaban. Dijo Zen con voz desgarradora. Me hicieron daño. Él dijo. Sus padres siempre le habían prometido el trono y toda la gloria y el poder que éste encierra. Prometieron que él será el gran gobernante de la ciudad de Gongmen, el que llevará la ciudad a una altura nunca antes vista. Había trabajado para hacer precisamente eso toda su vida. Sin embargo, al final lo desterraron y le quitaron esa promesa. En cierto modo, era similar a cómo se le prometió a Tai Lang que sería el guerrero dragón solo para ser negado al final. Fue por esta promesa y el sentido de responsabilidad de lograr grandes cosas que no vio los hermosos colores en los fuegos artificiales. Solo vio la explosión. Y sus padres lo odiaban por ver las explosiones. Todavía recordaba los ojos de decepción y disgusto que le lanzaron cuando emocionado mostró qué más podía hacer con los fuegos artificiales. Lo miraron como a un monstruo. Solo quería ayudar, solo quería cumplir con su responsabilidad, solo quería mostrarles quién era realmente. Bien. Lo vieron. Lo odiaban. Había oído hablar de grandes reyes que conquistaron y derrotaron otros reinos. Ampliaron su territorio y establecieron un imperio de poder incuestionable. Zen pensó que sus padres estarían orgullosos si él hubiera hecho lo mismo. Pero no. Todavía recordaba la noche de su destierro. Cuando regresó a casa después de masacrar la aldea Panda, pensó que lo elogiarían por desafiar el destino y romper la profecía. Pero las miradas que le dirigieron. Las maldiciones que salieron del pico de su madre y las palabras que le escupió su padre repudiándolo. Se queda en su mente para siempre. Deja cicatrices. Lo arreglaré. Dijo Zen con una voz llena de determinación psicótica. Zen se sintió muy agraviado porque pensaba que tenía razón. Sus métodos eran correctos y se lo demostraría a sus padres conquistando no solo China sino también el mundo. ¿Crees que entonces finalmente serías feliz? ¿Finalmente serás sanado? Preguntó adivino antes de que el silencio se prolongara demasiado. Las cicatrices no sanan, las heridas sí. Zen reprendió, pero sí, cuando tenga a China y al mundo entero bajo mi mando, seré feliz. La adivina se queda quieta y mira fijamente a la cría que había visto crecer hasta convertirse en lo que es ahora. Luego se dio la vuelta y se alejó. Pero no sin antes dejar sus últimas palabras. Tienes razón, las cicatrices no sanan. Ella dijo, se desvanecen. Y la felicidad no es un destino, es una dirección. ¿Estás contento con lo que eres ahora y con lo que estás haciendo? Ella no esperó una respuesta, sino que se alejó de Zen, dejándolo vigilarla mientras contemplaba sus palabras. Zen no estaba contento con él ni con lo que estaba haciendo. No pudo dejar atrás su pasado y quedó herido para siempre. Y esperaba que el futuro fuera mágicamente mejor para él. Nunca podrá aprender a aceptar el presente. Lord Zen, el pájaro que nunca podría soltarse. Imagen, lindo. Autor, Piedra para la sorpresa Chappi. Únase a mi Patreon para apoyarme y leer con 2 semanas de anticipación. Tercer punto de vista.
Necesitamos actuar rápido y completar nuestra misión. Debemos descubrir más sobre el arma e informar al maestro Sifu. Tigresa les dijo a sus compañeros de prisión con voz seria. Actualmente se encontraban en la suite más grande de Baoxiangin, retenidos como prisioneros de guerra y cada salida fuertemente custodiada por soldados gorila. Como sugiere el nombre, la suite en la que se encontraban estaba construida con todo el lujo que la antigua China podía permitirse. Así que los 5 furiosos hipo disfrutaban de su estadía incluso si eran prisioneros de nombre. ¿Estás siquiera escuchándome?, preguntó Tigresa con un suspiro de impotencia mientras observaba a sus compañeros disfrutar del lujo que les brindaban. Mono dormía perezosamente en una hamaca y usaba plátanos en lugar de una manta para cubrirse. Viper actualmente estaba recibiendo un masaje de un pequeño y ágil conejo que crujió y ajustó su giro para su comodidad. Crane estaba parado en una esquina y estaba rodeado de diferentes libros de novelas. Estaba leyéndolos contento mientras se tapaba los oídos para no escuchar lo que Tigresa decía en absoluto. Mantis se sentó encima del sombrero de Crane, leyendo distraídamente el libro también, ya que trataba sobre romance. Pues estaba un poco más lejos de ellos y estaba comiendo en la mesa que estaba llena de diferentes platos de toda China. Fueron hechos por diferentes chefs y Po no se olvidó de preguntar las recetas de los platos que le gustaban más que los demás. Tipo. Tigresa gritó y finalmente llamó la atención de todos en la sala. La miraron con ojos inquisitivos. No podemos simplemente quedarnos aquí para siempre y simplemente esperar a ser rescatados. Tenemos que hacer algo, dijo frustrada. Se sentía como si ella fuera la única que se tomaba la misión en serio, mientras que sus amigos se distraían fácilmente con todo lo que Lord Shen les arrojaba. Quiero decir, ¿qué más se supone que debemos hacer?, Mantis preguntó encogiéndose de hombros, a lo que todos los demás estuvieron de acuerdo. Por lo que pudieron ver, Zen no estaba esclavizando a la gente de la ciudad ni matándola de hambre. Y tampoco estaba tratando de desplegar sus ejércitos para lanzar un ataque contra China como lo hizo en la película mientras esperaba a Tai Lang. Entonces realmente no había mucho que hacer. No lo sé. Tigresa comenzó, pero lo que sí sé es que no podemos quedarnos aquí para siempre. Correos. Ella llamó y se volvió hacia el panda, quien se quedó helado a mitad de camino mientras se metía el brote de bambú al vapor en la boca. Tú eres el guerrero dragón, así que debes decidir qué vamos a hacer. Ella dijo y todos los ojos de repente se volvieron hacia él. Incluso el conejo que estaba masajeando a Viper. O lentamente se llevó el brote de bambú a la boca y tragó con fuerza. Quiero decir, podemos quedarnos aquí unos días más y esperar a que venga el maestro Tai Lang. Si nos vamos tan pronto, estaríamos desperdiciando sus esfuerzos por salvarnos, ¿verdad? Eso sería de mala educación. Dijo y obtuvo el asentimiento de los demás. ¿Qué? No podemos simplemente sentarnos aquí como patos y esperarlo. Además, ¿cómo sabes con certeza que él vendrá a rescatarnos?, preguntó Tigresa. Oh, me lo dijo la anciana cabra. Dijo que Zen había estado esperando a Tai Lang, así que él no había hecho ningún movimiento todavía y confío en ella. Po dijo, ella puede hacer estos vudú, mirando hacia el futuro. Pero aún así, no podemos simplemente no hacer nada. Dijo, sintiéndose un poco avergonzada ya ante la idea de que Tai Lang viniera a salvarlos sin que ellos hicieran nada. ¿Estaría decepcionado con ella? Tal vez podamos. Mono dijo, estoy bastante seguro de que Zen no hará nada estúpido mientras exista el hermano mayor Tai Lang. Viper se rió, sí, ¿viste la forma en que se quedó paralizado cuando supo que Tigresa era su hermana? Ella siseó. Los demás se rieron al recordar la expresión casi de pánico en el rostro de Zen y la forma en que ordenó a sus soldados que la liberaran de sus cadenas de inmediato. Hombre, desearía ser su hermano también. Mantis dijo, o tal vez puedo ser su hijo. Sabes, nunca conocí realmente a mi padre. Fue porque mi mamá se comió su cabeza antes de que yo naciera. La próxima vez que nos interroguen, ¿qué tal si le digo a Zen que soy el hijo secreto de Tai Lang? Ustedes me apoyarán. Entonces tal vez me permitan salir de esta posada y buscar a mi propia bella dama. Dijo Mantis. La ciudad de Gongmen era conocida por sus damas y su centro turístico. Pensó que si encontraba una esposa propia, había muchas posibilidades de que eso sucediera en la ciudad. Pero, por desgracia, era un prisionero. Aunque era lujoso y podías conseguir cualquier cosa material que pudieras soñar, no podías conseguir el amor en una habitación. Mantis, no creo que nadie vaya a creer eso, dijo Viper. ¿Por qué no? Estamos hablando de Tai Lang aquí. Además, tiene paz interior, lo que significa que puede hacer cosas imposibles. Que sus semillas puedan fecundar a otra especie no parece tan descabellado. Creo que te estás olvidando de la parte más importante.
Dijo Crane y sus ojos miraron a Mantis. ¿Cómo se supone que entrará allí? Oh. Mantis murmuró al darse cuenta. Tienes razón. No pensé en eso. Pero ni un segundo después, una sonrisa espeluznante cruzó su rostro y también el de Crane. Debe haber algo que les haya dado una idea entre los libros románticos que han leído. Bueno, él siempre puede tipo. Viper Siseo, no podrías. Pues está aquí. Ups, casi lo dije en voz alta. Lo siento, Po, olvidé que aún no sabía sobre eso. Dijo Mantis, y Po miró a su alrededor confundido. ¿Qué quieres decir? Dijo Po con una risa falsa, como divertido, puedo entender totalmente lo que están diciendo. Él no podría. Panda era inocente y no pasó mucho tiempo desde que supo que no era el verdadero hijo del señor Peng. Nos estamos desviando del camino aquí. Tigresa gritó y los trajo de vuelta al tema anterior. Crane, ¿alguna idea sobre un posible plan? Le preguntó al cerebro principal de su equipo. Crane soltó un suspiro y cerró su libro antes de tomarse unos segundos para pensar. Estamos en la planta baja y el baño está conectado directamente al sistema de drenaje debajo de la ciudad. Si rompemos el piso del baño, deberíamos poder acceder a ese camino para escapar. Dijo y los ojos de Tigresa se iluminaron. ¿Pero estamos seguros de que debemos hacer esto? ¿Qué pasa si nos capturan nuevamente y no nos muestran buena voluntad la próxima vez? Crane siguió con otra pregunta de vacilación. Crane siempre había sido un guerrero con un corazón de oro, de espíritu recto y de carácter heroico. Entonces, su muestra de vacilación significaba que no creía que hubiera algo malo que debieran detener. Era cierto que la mayoría de los ciudadanos estaban presa del pánico y tenían miedo. Pero eso era natural después del repentino cambio de gobernantes. Y C no había mostrado ninguna acción de violencia o malicia innecesaria. En su opinión, no creía que hubiera necesidad de provocar problemas. ¿Por qué provocar conflictos porque sí? Después de todo, estaban en la ciudad y si estallaba una pelea, la gente al final sufriría. Pero él también respeta a Tigresa y si ella sintió la necesidad de actuar, debe haber algo mal ya que ella siempre había tenido un buen presentimiento. Crane se da cuenta de que, a veces, lo más lógico puede estar mal, ya que se basa directamente únicamente en la información actual. Tigresa permaneció en silencio por un rato, preguntándose si debería seguir el juicio de su amiga. ¿Pero cuánto tiempo exactamente se quedarían aquí? Por muy bonito que fuera, seguían siendo prisioneros. ¿No han tenido contacto con el mundo exterior, y si Zen estuviera ocultando algo? ¿Qué está pasando exactamente en el mundo exterior? Ya llevan 4 días aquí y necesitan salir. No deberían ser reprimidos para siempre. Tenemos que hacer esto. Ella dijo, todos, vayan al baño. Nos vamos de este lugar. Todos dejaron lo que estaban haciendo y el conejo salió rápidamente de la habitación. Se levantaron de sus asientos y estaban a punto de moverse pero una voz desde la ventana los detuvo de repente. Ustedes se dan cuenta de que las aguas estarían sucias, ¿verdad? Todos hicieron una pausa y miraron hacia la ventana. Un leopardo de las nieves de estatura robusta estaba frente a la ventana. Medía alrededor de 6-8 pies de altura y tenía una parte superior del cuerpo musculosa llena de músculos que parecían tallados en jade. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, mostrando sus afilados caninos inferiores y aunque no tenía malas intenciones hacia ellos, una cierta presión se apoderó de su corazón. Era un aura que solo poseían los más fuertes, una confianza que provenía de una fuerza abrumadora. Todos se tomaron un momento para procesar la situación antes de que todos mostraran innumerables reacciones, principalmente conmoción y alivio. Lamento que esta sea la primera pregunta que hago, pero ¿cuánto tiempo llevas ahí parada? Mantis, como el más rápido entre ellos, preguntó primero. Un rato. ¿Cuánto escuchaste? Escuché todo. Tai Lang se quedó impasible. Mantis parpadeó, fue Crane. Él sonrió primero. Oye. No me culpes. ¿Y qué quieres decir con que sonreí primero? Ni siquiera puedes ver mi cara porque literalmente estás parado sobre mi sombrero. ¡Ay! Crane gritó cuando Mantis lo apuñaló con sus extremidades anteriores. ¿Cómo hiciste eso? Preguntó Viper con curiosidad mientras se deslizaba hacia adelante. Se refería a la forma en que podía acercarse sigilosamente a ellos. Como serpiente, era muy sensible a las vibraciones y podía sentir fácilmente a cualquier persona, incluso si no emitía ningún sonido o era invisible. Así que el hecho de que Tai Lang pudiera acercarse sigilosamente a ella la sorprendió. He dominado la capacidad de permanecer quieto de una manera tan increíble que me volví casi invisible para todos los sentidos. Dijo Tai Lang y luego todos finalmente notaron que en realidad estaba quieto. Eso explicaría por qué Viper no podía sentirlo. No se movió, por lo que no hubo vibración.
Hubo un momento de silencio mientras todos lo miraban fijamente, esperando que desapareciera mágicamente en sus ojos. Eso fue hasta que Po rompió el silencio. ¡Wow! ¿Es esa la técnica sigilosa del maestro camaleón que desarrolló durante la invasión de Xianbei para poder colarse en el campamento enemigo y asesinar a su comandante? Po preguntó emocionado con sus pupilas dilatadas por la emoción. Tai Lang arqueó una ceja. Siempre fue impresionante ver el vasto conocimiento de Po sobre Kung Fu en persona. Sin duda, era el que más conocimientos tenía en el equipo en lo que respecta al Kung Fu. Sí. Eso es tan asombroso. Po dijo, podrías habernos matado a todos incluso antes de que nos demos cuenta si hubieras querido. Pero pensé que solo era posible con la ayuda de la piel especial de un camaleón. Muchas cosas se vuelven posibles cuando uno alcanza la paz interior. Dijo Tai Lang. No fue difícil lograr la técnica ya que la paz interior básicamente se convertía en una con el mundo. Naturalmente, tenía un aspecto sigiloso si uno realmente quería ser sigiloso. Hablando de eso, felicidades por lograr la paz interior. Dijo Tai Lang mientras podía sentir el interminable chi de Po filtrándose constantemente de él. A diferencia de Tai Lang, que podía entrar y salir del estado de paz interior, pues estaba constantemente en ese estado. Estaba filtrando su chi a su alrededor y afectaba constantemente su entorno. Tai Lang notó que no había control sobre su chi. Pero a diferencia de lo que otros hubieran pensado, a Po le funciona bien. Si Tai Lang permaneciera constantemente en un estado de paz interior, su chi inevitablemente se agotaría después de semanas o tal vez meses, incluso si no hiciera nada. Pero Po no tendría que preocuparse por eso porque la cantidad de chi que tenía era infinita. Literalmente interminable ya que Tai Lang no podía sentir su profundidad. No podía decir cuánto tenía chi Po. Pensó que tenía una gran cantidad de chi, pero comparado con Po, era como comparar el agua de un lago con un océano. Infinito versus finito. Tai Lang se vio obligado a reflexionar sobre el privilegio de ser el elegido del universo. Quizás la explosión de Kai debido a tanto chi después de que Po le dio su chi no fue solo una tontería para que los escritores hicieran ganar a Po. Esa parte siempre fue triste para Tai Lang incluso en su vida pasada. El general Kai, que había estado entrenando constantemente su chi durante 500 años, también en el reino espiritual, donde se podían aprender muchas cosas sobre el chi que el mundo exterior. Kai desarrolló diferentes técnicas de chi e incluso inventó una forma de robar el chi de otros. Sin embargo, fue derrotado por un usuario de chi recién despertado y eso también por solo la cantidad de chi de Po. Era un espíritu guerrero, se decía que era inmortal, pero fue derrotado así sin más. Oh, ¿te diste cuenta? Dijo Po mientras se frotaba la nuca con una sonrisa orgullosa. Se sentía genial recibir elogios de alguien a quien admirabas. Sí, es bastante obvio con todo el chi saliendo de ti. Tai Lang tarareó, preguntándose si eso tendría algún efecto en la gente. Tendré que enseñarte cómo controlarlo adecuadamente. Dijo Tai Lang con una sonrisa. Algunas personas egoístas podrían pensar que no era prudente enseñarle a Po y hacerlo más fuerte. Po ya tenía tanto chi, entonces, ¿qué pasaría si le enseñaran a usarlo correctamente? ¿No se pondría en duda su título de más fuerte? Pero ese pensamiento ni siquiera cruzó por la mente de Tai Lang. Su mentalidad era la del fuerte, si era el más fuerte solo porque menospreciaba a otras personas, entonces no merecía ese título. Es el más fuerte porque es Tai Lang. Si otros se hicieran fuertes, él se volvería aún más fuerte para superarlos. Además, era un entusiasta del Kung Fu y nunca perdería la oportunidad de presenciar el crecimiento del mayor maestro de Kung Fu que jamás haya existido. Sí, cree que el futuro Po puede superar incluso a Oogway. Él era el elegido, al fin y al cabo, el protagonista del universo. Además, Tai Lang nunca negaría un desafío. Tai Pulmón. Tigresa finalmente habló antes de dar un paso hacia él. Él esbozó una sonrisa genuina mientras ella permanecía seria. ¿Qué está pasando afuera? Ella preguntó, ¿qué vamos a hacer ahora? Eran dos preguntas relacionadas. ¿Qué está pasando afuera? ¿Hubo caos entre los ciudadanos y Lord Shan había hecho algún movimiento? Y cualquiera que sea la respuesta, ¿qué van a hacer al respecto? ¿Iban a escapar? Con Tai Lang aquí podrían simplemente escapar de la posada, no habría necesidad de ser discretos. ¿O van a derribar a Lord Sen? Ustedes son libres ahora. Tai Lang dijo, ¿y sobre cuál será tu próximo curso de acción? No harás nada y regresarás al palacio de Jade. Dijo, y todos asintieron ante sus palabras. Pusieron sus palabras en el mismo nivel de importancia que las del maestro Sifu. ¿Y la situación? Tai Lang arrastró las palabras y miró a todos y cada uno de ellos. Zen y yo hemos formado una alianza. Lo escuchas en Novel Byte. Autor,
Este es un capítulo muy largo. 2 capítulos de contenido. Nueva semana, así que entrega mis piedras. Únase a mi Patreon para leer 12 capítulos más adelante. Juro que habrá 15 capítulos por delante para el final de la semana. Punto de vista de Tai Lang. Zen y yo hemos formado una alianza. Les di la impactante noticia y vi cómo se quedaban boquiabiertos en estado de shock. Fue realmente una noticia aleatoria e impactante, una que incluso yo todavía estaba procesando. Nunca esperé que Zen pidiera una alianza. De hecho, esperaba que me odiara hasta la médula por ser un obstáculo para su gran plan. Pero supongo que no es posible meterse en la mente de un genio psicótico. ¿Qué? Tigresa hizo la pregunta justificada. Zen y yo hemos formado una alianza, repetí. ¿Quieres decir que decidiste ser el guardián de la ciudad de Gongmen? No. Dije, dejándome claro, he formado una alianza con el propio Zen y lo ayudaré en su búsqueda para conquistar China. Todos se quedaron sin aliento ante esa revelación. Al principio, se sorprendieron, pero ahora la dura verdad se les metió en la garganta y se atragantaron. ¿Pero por qué? Tigresa me preguntó de nuevo, pude ver el remolino de diferentes emociones en sus ojos. Ira, confusión, vacilación, esperanza e incluso un atisbo de comprensión. ¿Por qué me alié con Zen? Era una gran pregunta, pero no me permitiría responderla. No importa lo que dijera, nadie me entendería ni a mí ni a mi visión. Carecen del conocimiento para hacerlo. No sabían del futuro donde Kai regresaría y yo necesitaba volverme más fuerte, no sabían de mi ambición y sueño ni se daban cuenta de hasta qué punto todos los demás me odiaban. ¿Por qué no? Le pregunté con una ceja levantada. ¿Por qué no? Tigresa repitió y dio un paso adelante, Zen es malvado. Él fue quien destruyó la aldea de Po y mató a sus padres. Hubo un momento de silencio mientras todos me miraban, buscando mi reacción ante esa noticia. Pensaron que me sorprendería conocer esa información sobre el pasado de Po. Lo sé. Dije en lugar de mostrar cualquier otra reacción, aún no estaba encarcelado cuando eso sucedió. Todos quedaron atónitos y en silencio. Todos me miraron con ojos diferentes pero, curiosamente, Po parecía el que menos se preocupaba por todo el asunto. El niño tenía un corazón tan precioso. Uno esperaría que él fuera el más molesto entre todos e incluso si se sintiera traicionado, sería razonable. Pero él solo quería que todos los demás se llevaran bien. Estaba simplemente tranquilo. Pude entender por qué el universo lo eligió para ejercer una fuerza inimaginable. Nunca quiso hacer daño a nadie, su corazón no desmentía dagas ni malicia. Entonces, ¿por qué? Si sabes eso, ¿por qué querrías seguir trabajando con él? Ella me preguntó. La idea de que Zen no era una buena persona se había consolidado en su mente incluso si actuaba de manera diferente a la película. Ser bueno o malo no tiene nada que ver con por qué trabajo con él. Dije sacudiendo la cabeza, formo una alianza con él porque Zen, con su genio y sus armas, es poderoso a su manera. Él es poderoso de una manera que yo no lo soy. Yo dije. Él es útil y compartimos la misma ambición, dije y Tigresa pensó mucho por un momento antes de asentir en comprensión. Sonreí y extendí la mano para acariciarle la cabeza. No tienes que preocuparte por eso. Zen no haría nada malo mientras yo esté cerca, lo controlaré por la fuerza si es necesario. Yo dije. Miré alrededor de la habitación y miré a cada uno de mis alumnos uno por uno. No había ni una pizca de herida en su cuerpo, así que estaba contento. Pero entonces mis ojos se posaron en la comida en una mesa, y mi nariz instantáneamente olí el aroma embriagador. Tenía hambre desde que llegué corriendo a la ciudad de Gongmen en el momento en que me enteré de lo sucedido sin detenerme a comer. Está bien, comamos primero mientras todos nos ponemos al día. Dije y me dirigí hacia la mesa. Los 5 furiosos y Po me siguieron y nos sentamos alrededor de la mesa. Había suficiente plato en la mesa para todos nosotros y Po también pidió más comida. Nos sentamos y comimos los múltiples platos, mis alumnos tenían sonrisas en sus rostros cuando finalmente se sintieron liberados de cualquier estrés que tenían antes de mi llegada. ¿Cómo no podrían serlo? El hermano mayor Tai Lang estaba aquí y no había nada de qué preocuparse mientras yo estuviera con ellos. Les pregunté cómo estaban mientras yo estaba fuera, cómo había progresado su entrenamiento y cómo entraron en conflicto con Morshan. Crane fue quien respondió la mayoría de mis preguntas a pesar de que Tigresa debería ser la indicada. Pero, por desgracia, estaba demasiado preocupada devorando su pescado que ni siquiera podía responder correctamente. Sabía que le encantaría el pescado porque era una compañera felina. Aparentemente, ella dudaba en comer la comida que Zen les había dado, así que tenía tanta hambre como yo, si no más. Compartimos una comida maravillosa y cuando terminamos, les dije que eran libres de vagar por la ciudad y todos, excepto Po y Tigresa, abandonaron la posada después de 4 días.
Pasé el resto del día con Tigresa mientras simultáneamente entrenaba a Po en el uso de su chi y le explicaba cómo funcionaba la paz interior. No era como Oogway que quería guardar todos los secretos para sí mismo. Con mucho gusto compartiría mis conocimientos y quién sabe, Po lograría dominar el chi más rápido que yo y entonces podría aprender de él. Y por supuesto Tigresa quería pasar algún tiempo conmigo. Incluso me pidió que le enseñara algunas técnicas que podría utilizar en caso de que una gran cantidad de personas la atacaran. Durante el conflicto con Zen, se da cuenta de que carecía de la capacidad de enfrentarse a múltiples oponentes débiles a pesar de que podía luchar contra oponentes poderosos. También pasamos un rato hablando de las armas de Zen. Su misión oficial requería que obtuviera información, así que le tengo algo. Le conté cómo funcionan los cañones y una manera de contrarrestarlos. Eso es moverse rápidamente para que no puedan apuntarte y mojar la mecha con agua. El día pronto llegó a su fin y todos mis alumnos se fueron a dormir ya que no permití que nadie hiciera guardia. Les dije que los vigilaría toda la noche. Punto de vista de Tai Lang. Nos paramos en la plataforma principal justo afuera de la Torre de las Llamas Sagradas. Había muchos soldados debajo de nosotros, desde lobos, gorilas y algunas otras especies animales. Las 13 casas nobles de la ciudad de Gongmen también estuvieron allí para presenciar la ceremonia mientras estaban al frente de la audiencia. Probablemente había más de 1000 soldados pero el lugar estaba en absoluto silencio. Estaba en silencio hasta el punto de que los latidos de su corazón fueron el sonido más fuerte que mis oídos captaron. La ciudad también estaba completamente cerrada. Los ciudadanos se encerraron en sus casas mientras los comerciantes y viajeros eran expulsados. Este fue un evento militar importante por lo que se ejecutaron ciertos ejercicios. No existían los micrófonos en este mundo, por lo que tenía que haber un silencio total ya que el gobernante estaba a punto de hacer un anuncio importante. Todos los ojos estaban puestos en mí, pero no me inmuté ni mostré el más mínimo indicio de nerviosismo bajo la mirada de más de 1000. Las emociones más destacadas que sentí en los ojos fueron el miedo y la ira. Casi podía saborear el miedo en el aire y sonreí ante eso. Imagínese a 1000 guerreros temblando al ver a uno. Ya no odiaba esos ojos, ya no deseaba que me miraran con admiración y amor. Arranqué de lo más profundo de mi corazón la idea misma de ser visto como un héroe. Este soy yo. Abracé su miedo. Sonreí ante su mezquina ira, la ira de los débiles. Aprendí a disfrutar la forma en que todos contenían la respiración cuando los miraba, disfruté la forma en que sus manos instintivamente iban hacia su arma debido a mi mera presencia. Zen se paró a mi lado y se dirigió a la multitud, anunciando oficialmente nuestra alianza al mundo. Basta decir que todos quedaron impactados. Pero pude ver a algunos nobles inteligentes y a los comandantes del ejército sonreír con cada palabra que Zen pronunciaba. Zen pronunció un discurso sobre el futuro, como él y yo conquistaríamos China y uniríamos los 10 reinos de una vez por todas. Pero en esta gran conquista nuestra, Zen dijo que los necesitábamos. Prometió traer gloria y pidió a sus súbditos que le brindaran todo su apoyo para cumplir esta ambición. Fue un gran orador con un carisma incomparable con todo lo que haya visto antes. Me impresionó su discurso y la forma en que tejía las palabras en un hechizo que cultivaba la lealtad en sus súbditos. Me recordó a los políticos de mi vida pasada. Durante mucho tiempo, nuestra tierra ha estado marcada por innumerables guerras. La paz que tenemos es solo temporal, un fino velo que oculta la verdadera oscuridad. Dijo con palabras poderosas. Sus frases no fueron apresuradas y dejaron huella en el corazón de todos. No fue solo por el carisma de Zen sino también porque estaba mezclado con la verdad. La tierra de China nunca había visto una verdadera paz en todos sus años. No era como en mi vida pasada, donde China tenía diferentes dinastías y estaba gobernada por un gran imperio que cambió solo después de siglos. Este mundo era mucho más complicado que eso, las guerras no las ganaban solo los soldados sino también los maestros de Kung Fu. Y como cada uno de ellos puede cambiar el rumbo de las guerras por sí solo, nunca podrá haber un poseedor permanente de una potencia importante. Incluso si un reino pareciera más fuerte que el otro, un guerrero asombroso surgiría y cambiaría la dinámica del poder en apenas unas décadas. Por eso China nunca estuvo bajo una dominación y los reinos estaban en una guerra constante por el territorio. Había 10 reinos en China y, según los códigos de guerra introducidos por Oogway, libraban guerras entre sí. Una gran guerra fue cuando más de la mitad del reino participó en la guerra e hizo caso omiso de los códigos de guerra. Pero hace mucho tiempo que no se dan casos de este tipo. Pero eso no significa que las guerras hayan cesado. Al menos 2 o 3 reinos siempre estuvieron en conflicto. Un gran ejemplo fue la guerra por el control en Occidente durante la cual el rey mono llegó al poder y puso fin antes de que las cosas llegaran a su fin. Como dije, un maestro puede cambiar la guerra en un instante. Los gobernantes de los 10 reinos nunca estarán satisfechos.
Continuarán librando guerras y matándose unos a otros debido a su propia codicia. Zen gritó. El fino velo de la paz también fue destruido después de la muerte de Owei. Cuando estaba vivo, podíamos mirarlo en momentos de necesidad, pero ya no existe. Los reinos también lo habían notado y se están preparando para una gran guerra nuevamente. Sin quien mantiene la paz en esta tierra, China necesita un nuevo moderador. Este mundo está maldito y el desastre que se avecina es tan grande que me llama a mí, un príncipe desterrado. Y haré todo lo que pueda para cumplir con mi deber, mi destino. Juntos, Tai Lang y yo lograremos lo que nadie ha podido hacer en la historia de China, en la historia de este mundo. Con mis armas y con la fuerza incomparable de Tai Lang, atravesaremos China como los más violentos. Tormenta después de una sequía perpetua. Libraremos una guerra masiva contra los 10 reinos pero con una fuerza imparable, obligaremos a China a arrodillarse. Dijo Zen e hizo una pausa para dejar que sus palabras penetraran en la multitud. ¿Y qué gran guerra será? Susurró pero su voz se podía escuchar desde cualquier lugar. Será diferente a todo lo que esta tierra haya visto jamás, superando las grandes guerras anteriores por un amplio margen, pero esta vez no será en vano. Después de todo, una tormenta, aunque sea violenta, destructiva y se considere maligna, devolverá la vida a nuestra tierra una vez más. El suelo maldito arruinado por la sequía finalmente recibirá la tormenta que necesita. Chane recibirá la corrección que necesita. Miró hacia el horizonte como si mirara hacia el futuro y lentamente avanzó para acercarse a la multitud de soldados y nobles que estaban fascinados por su presencia. Será una guerra que pondrá fin a todas las guerras. De pronto el silencio se rompió como el cristal. Los vítores y gritos ensordecedores se estrellaron contra el mundo. Fue tan fuerte que sacudió toda la ciudad y retumbó como un trueno en el espacio. La mirada en los ojos de los soldados y nobles era la de fanáticos, dispuestos a desperdiciar sus vidas por el gran propósito que Zen les había presentado. Por supuesto, lo que Zen dijo fueron casi palabras inventadas. Ellos no lo sabían. Zen regresó hacia mí con una sonrisa de satisfacción en su rostro que se tiñó de maldad cuando le dio la espalda a la multitud. Sacó una pequeña daga de su túnica, una daga rizada decorada con oro, diamantes y jade. Zen se cortó las alas y dejó que su sangre se derramara sobre la tierra sagrada mientras pronunciaba su juramento. Prometió convertirse en mi aliado y hermano de armas a medida que avanzamos en nuestra conquista. Hice lo mismo después, me corté las manos y dejé que mi sangre se derramara en los terrenos sagrados. En mi nombre, en mi sangre y en el nombre del Kung Fu, prometí luchar por nuestra ambición hasta el final. Finalmente fue oficial. Lord Zen me regaló una armadura con hombreras puntiagudas para indicar mi posición como general supremo del ejército. Con eso, yo tenía aún más autoridad sobre el ejército que él. Caminé hacia la multitud atronadora que me miraba con miedo y respeto en sus ojos. Después del gran discurso de Zen, mi reputación también mejoró enormemente como alguien que compartía el mismo sueño. He aquí. El guerrero que te llevará a la victoria. General Supremo Tai Lang. Declaró Zen y levanté la mano hacia los soldados que explotaban. Vitorearon durante mucho tiempo hasta que todos los soldados se arrodillaron ante mí. Entonces los lobos empezaron a aullar, los gorilas se golpearon el pecho y todos los animales emitieron un sonido de respeto. Como se había dicho antes, era una alianza aunque tendría más sentido si trabajara con Zen. Pero no lo hice, lo que significaba que aunque Zen tenía toda la ciudad y un ejército tan grande bajo su mando, yo podía rivalizar con él solo con mi fuerza. Esa fue una hazaña digna del mayor respeto. Miré a la multitud que vitoreaba y a los soldados arrodillados. Se sintió tan perfecto. Se sintió tan bien. Me podría acostumbrar a esto. Lo escuchas en Nobel Byte. Tercer punto de vista. Una vez finalizada la ceremonia, Tai Lang y Zen regresaron a la torre. Lo seguían el jefe de familia de cada casa y los comandantes del ejército. Luego, procedieron a comenzar a planificar la próxima guerra que estaban a punto de librar. Zen con su inteligencia y Tai Lang con su conocimiento del arte de la guerra fueron la principal capacidad intelectual detrás de la estrategia que idearon. No había necesidad de retrasar más el ataque ya que eso solo les daría a los reinos más tiempo para prepararse, por lo que decidieron atacar tan pronto como la semana siguiente. El discurso que Lord Shen pronunció en la ceremonia también quedó registrado en una carta que luego se difundió entre los ciudadanos y el resto de China. Fue una declaración de guerra. China entró en un estado de tiempos difíciles cuando todos los reinos se prepararon para la guerra, pero los reyes esperaron a que Zen diera el primer paso. Aunque Zen les había declarado la guerra a todos ellos, los reinos no trabajaron juntos para derrotarlo. En cambio, esperaron la oportunidad adecuada y siempre estuvieron listos para aprovechar el ataque de Lord Shen.
Había 10 reinos que actualmente gobernaban prácticamente todo el paisaje de China, además de los raros lugares independientes como la ciudad de Gongmen y el Palacio de Jade. Estaba el reino de Dalí y el reino de Mingyue en el sur. Se puede decir que son los únicos dos reinos vecinos que tenían una buena relación ya que prosperaron en el comercio y mantuvieron la ruta de la seda que facilitó el comercio entre China y el sudeste asiático. El reino de Nansao y Su siempre estuvieron enfrentados en Occidente con la reciente guerra. Cada uno de ellos tenía dos potencias, Mighty Eagle y Monkey King, lo que los puso en un punto muerto entre sí. El reino de Wu y Buyue compartieron territorio en el este y alguna vez fueron un reino gigante. Pero se dividió en una guerra civil, los criminales vivían en el reino de Wu y el resto se quedaba en Buyue. El reino de Chu y Tang estaban ubicados en el centro de China y nunca estuvieron realmente en guerra entre sí desde que el papalce de Jade ocupó la frontera entre ellos. Cada vez que un conflicto estaba a punto de comenzar, el palacio de Jade lo detenía antes de que se volviera grave. Al propio Tai Lang se le había encomendado la misión de resolver disputas entre los dos reinos en innumerables ocasiones. Estos dos territorios tuvieron una gran influencia ya que estaban en el centro de China y hubo un tiempo en el pasado en el que la disputa entre ellos se agravó tanto que casi estalló una gran guerra, en la que participarían más de la mitad de los reinos. Una guerra. Fue Tai Lang quien puso fin a esta gran guerra en ciernes y también fue la última misión que Sifu le dio a Tai Lang como prueba para ver si realmente merece el título de Guerrero Dragón. Después de lo cual Sifu llevó a Tai Lang a Owei, donde se desarrolló el canon. Fue debido a esta hazaña que los otros reinos estuvieron más que felices de encarcelar a Tai Lang e incluso construyeron la prisión de Croc Gum para retenerlo. Tenía demasiado poder y arruinó muchos de sus planes, por lo que se vengaron de él. ¿De qué otra manera el Palacio de Jade tendría suficientes recursos para construir una prisión en una montaña y estacionar una élite de 1000 soldados Rainou durante 2 décadas? Se debió a la financiación de los reinos. Y por último, los reinos de Jingnan y Zhou estaban en el norte. Estos dos eran extremadamente hostiles entre sí, pero nunca entrarían en una guerra adecuada porque los invasores de Rusia, Mongolia y Corea siempre estaban dispuestos a aprovechar su debilidad para conquistar China. Debido a esto, los dos reinos rara vez trataban con los otros reinos, ya que siempre estaban ocupados luchando contra los invasores o consigo mismos. También era por eso que querían más territorio y poder. Todos estos reinos no eran aliados, aunque algunos podrían estar en términos amistosos. Así que ninguno de ellos quería desperdiciar una cantidad sustancial de tropas solo para lidiar con Zen y debilitar su fuerza para que otros reinos pudieran aprovecharse de ellos. Aunque Zen tenía sus armas y aunque eran poderosas, su ejército era del tamaño de una ciudad y no se podía comparar con el poder militar de todo un reino. Si ignorara los códigos de guerra y lanzara un ataque sorpresa a la ciudad principal de un reino como Zen en la película estaba tratando de hacer, entonces podría tener éxito en apoderarse de un reino. Luego podría hacerse cargo de los recursos para construir más armas para conquistar los otros reinos. Pero con Tai Lang a su lado, las cosas han cambiado. Con la naturaleza moral neutral de Tai Lang y su sentido del honor como guerrero, Zen no pudo romper los códigos de guerra. Pero, por otro lado, ahora tenía suficiente poder para rivalizar con el poder militar de un reino. O tal vez incluso más, pensó Zen cuando se dio cuenta del verdadero valor de tener a Tai Lang como general. No solo era un maestro de Kung Fu sino también de la guerra y aprendió muchas estrategias y tácticas de asedio en la biblioteca del Palacio de Jade. Pero había otra razón por la que Lord Shen cambió su evaluación de Tai Lang, fue por sus ideas innovadoras. Por supuesto, a Tai Lang no le resultó difícil dar ideas ya que tenía conocimiento de otro mundo. Especialmente cuando se trataba del uso de pólvora, digamos que Tai Lang tuvo que evitar decir demasiado. Zen, con su mente genial, pudo comprender el verdadero peso de la sugerencia de Tai Lang e inmediatamente puso su mente a trabajar. Y así, elaboran un plan para conquistar toda China. Los dos trabajaron juntos perfectamente como si siempre estuvieran destinados a ser aliados. Cubrieron las debilidades de cada uno y realmente se convirtieron en una fuerza a tener en cuenta. Tercer punto de vista. Unos días más tarde. Vamos, cachorros, esfuércense más. Tai Lang les gritó a los soldados lobo mientras entrenaban de acuerdo con las instrucciones de Tai Lang. Había más de 1000 soldados lobos solos mientras se alineaban y ejecutaban diferentes técnicas con sus armas. Actualmente estaban en medio de la preparación para la guerra y aunque podría parecer una tontería entrenar a los soldados ahora que la guerra estaba a punto de comenzar en unos días, eso no se aplicaba cuando el maestro era Tai Lang. Aunque solo será por un par de días, el entrenamiento que recibieron aquí no tendría precio y salvaría la vida de muchas personas a la vez que les permitiría eliminar más enemigos. Te estás preparando para la guerra. Olvídate de todas las enseñanzas de combate que has tenido hasta ahora. Tu objetivo ya no es derrotar al enemigo sino eliminarlo con el menor esfuerzo.
dijo Tai Lang antes de aplaudir de repente. Una onda de choque estalló cuando el calp explotó con un sonido terrible. Era una técnica de ala que permitía a alguien crear un fuerte eco de onda de choque. Los lobos cercanos gimieron y cayeron de rodillas. Se taparon los oídos mientras les zumbaban de dolor. Aprende a controlar tus propios sentidos. Cuando comience la verdadera batalla, los cañones explotarán con sonidos más fuertes, no te afectará. Dijo Tai Lang, regañándolos. Los lobos tienen un sentido del oído muy agudo como los leopardos de las nieves y necesitaban aprender a ser inmunes a las fuertes explosiones si querían luchar en una guerra. El campo de entrenamiento que estaba fuera de la ciudad estaba lleno de gente, ya que todos aprendieron con Tai Lang. Se acercaría a los lobos uno por uno y los diezmaría mientras les daba consejos. Deja de blandir tu espada de esa manera. No solo eres predecible sino que también puedes dañar a tu propio aliado en una guerra. Tai Lang le dijo al jefe lobo, es mejor si puedes apuñalar. Bosworth era más hábil en el uso de un martillo de guerra, pero esa no era una buena arma para la guerra ya que desperdicia mucha energía y, como uno de los comandantes, necesitaba luchar sin parar. ¿Esos dientes son solo para exhibir? Preguntó Tai Lang y justo después, el jefe lobo se abalanzó hacia adelante para morderlo. Tai Lang lo esquivó y se agarró la boca. Bien. Y la enseñanza continúa. Tai Lang no pudo entrenar a los soldados guerrilla mientras estaban ocupados preparando el acorazado y los cañones. Pero se conformó con lo que pudo y enseñó a los lobos lo mejor que pudo. Profundizó en sus recuerdos y utilizó su vasto conocimiento de Kung Fu para ayudarlos tanto como pudo en el tiempo limitado. Como general supremo, no podía tener soldados incompetentes. También los entrenó en diferentes formaciones y les enseñó a entrenar incluso en su ausencia. El dolor es inevitable. El sufrimiento no lo es. Dijo Tai Lang mientras cientos de soldados gemían de dolor mientras hacían entrenamiento corporal. Tai Lang los entrenó hasta el cansancio solo para ver qué tan fuertes y en forma estaban sus soldados y, aunque podría haber sido mejor, los lobos tenían un nivel aceptable. Aprenda a disfrutar el entrenamiento y sepa que cuanto más sude aquí, menos sangrará en la batalla. Dijo Tai Lang a los lobos que lo miraban con respeto. Así que incluso cuando sientas dolor, no permitas que tu mente sufra. Acepta el dolor, porque es prueba de tu mejora. Dijo Tai Lang y los soldados asintieron a su general. Ahora hazlo otra vez. Lo escuchas en Novel Byte. Autor, Piedras. Únase a mi Patreon para apoyarme y leer con 2 meses de anticipación. Punto de vista de Tai Lang. Entonces, finalmente regresaste. Dijo Sifu con los ojos cerrados y de espaldas a mí. Estaba sentado en posición meditativa sobre una sola roca mientras los alrededores estaban cubiertos por un charco poco profundo de agua. Había una estatua con forma de dragón en el techo de la cueva que estaba cubierta por una fina capa de algas verdes. El constante choque de las cascadas traía una sensación de comodidad y el sonido era extrañamente agradable a los oídos. Esta era la Gruta del Dragón, una gran caverna ubicada en la cima de una cascada al lado del Palacio de Jade. Wei lo usaba a menudo como lugar para meditar y ahora era utilizado por Sifu. Sí. Pero no por mucho tiempo. Yo dije. Pasado mañana, íbamos a partir para nuestra batalla y pensé que debería encontrarme con mi padre por última vez antes de ir a la batalla. Aunque confiaba en mis habilidades, en una guerra podía pasar cualquier cosa. ¿Cómo te trató el viaje, hijo mío? Sifu me preguntó mientras permanecía en su lugar. Esbocé una sonrisa ante su pregunta, estuvo lejos del viaje que esperaba. Fue corto y lleno de acontecimientos, pero también revelador. Es ahora. Dijo Sifu, podía sentir la sonrisa en su voz, escuché que eras bastante duro con tus viejos conocidos. No puedo decir que no les advertí. Sifu se rió entre dientes por un momento antes de levantarse y girarse hacia mí. Sus ojos me miraron con amor de padre y su sonrisa serena me tranquilizó. Estoy seguro de que lo hiciste. Dijo y caminó hacia mí. Usó In-kun y su chi para caminar sobre el agua mientras venía a mi lado. Entonces. Dijo arrastrando las palabras e hizo un gesto con las manos para que me siguiera. Escuché que te convertiste en el general supremo de Lord Shen y su ejército. Lo seguí mientras caminábamos hacia el borde de la caverna y nos quedamos allí para contemplar la belleza del valle verde debajo. Hice. Dije y sacudí la cabeza, aunque tampoco lo vi venir, Zen realmente tiene una habilidad con las palabras para convencerme. Sifu se ríe, sí, recuerdo que el pequeño Zen era todo un orador y al mismo tiempo carismático. Su padre siempre estuvo muy orgulloso y teníamos una competencia amistosa sobre quién tiene el hijo más exitoso. Sonreí ante eso y recordé el pasado. El pasado, cuando las cosas eran mucho más sencillas y fáciles. Entonces, una guerra que será el fin de todas las guerras, Sifu me preguntó,
dime, hijo, ¿cuánto de eso es cierto? Permanecí en silencio durante unos segundos antes de abrir la boca para responder, todo es verdad y más. Aunque era solo una parte de mi plan, mi deseo de unir a China y someterla a un solo gobierno era muy real. Puede que el bien común no sea mi primera prioridad, pero definitivamente fue una de las razones por las que estoy haciendo esto. Más. Sifu levantó una ceja. Sí. Como dije antes, he tenido una experiencia reveladora. Dije e hice una pausa, creo que sé hacia dónde iré de ahora en adelante. He encontrado mi propio camino. Sifu se giró hacia mí y la sonrisa más sincera apareció en su rostro, estoy orgulloso de ti, hijo. Te deseo suerte en cualquier cosa que estés tratando de lograr. Después de todo, es un sueño que vino de tu propio corazón y no inspirado por el deseo egoísta de algún panda rojo. Me quedé desconcertado cuando me perdí en su sonrisa. Sentí una opresión en mi corazón y ya no había dudas ni vacilaciones en mi corazón. Tenía miedo de cómo reaccionaría si fue ante lo que estaba planeando y mi objetivo de unificar China, pero al final, solo me encontré con un padre que estaba feliz de ver a su hijo perseguir su ambición. Y me alegro de que pongan fin a todo este asunto y den una conclusión muy necesaria para China. Sé que tienen el poder y, en mi opinión, es algo bueno. Dijo Sifu. Si debe suceder, estoy feliz de saber que lo harás. Mis labios se apretaron al escuchar sus palabras, me temo que la razón detrás de esto no proviene de un corazón recto ni de buenas intenciones. Aunque ya puedes deducirlo por la forma en que estoy trabajando con Zen. Sifu se rió entre dientes, ¿importa? A veces, hacemos las cosas correctas por las razones equivocadas y las cosas incorrectas por las razones correctas. Y no hay nada malo con Zen. Ya sabes, él fue el único que fue desterrado de la ciudad de Gongmen y los lobos y los gorilas lo siguen por su propia voluntad. Aunque sabían que Zen no podría recompensarlos ni traerles gloria, decidieron seguirlo y servirlo con su vida. Eso al menos debería decirte que él es más que un simple gobernante cruel. Dijo Sifu. Supongo que esa es una forma de verlo. Mientras sigas los códigos de guerra, tendrás mi bendición en tu conquista. Sfiu dijo y esperó mi respuesta. Los códigos de guerra serán respetados, dije asintiendo. Los códigos de guerra fueron creados por Oguey hace mucho tiempo y se remontan a 1000 años. Era una lista de códigos que Oguey había creado cuidadosamente después de enterarse de que los conflictos y las guerras eran parte de la naturaleza. La muerte fue la que dio sentido a la vida. Los códigos de guerra fueron firmados por las 5 dinastías, que fueron las antecesoras directas de los 10 reinos. Los códigos de guerra eran exactamente como sugiere el nombre, algo que debería respetarse en tiempos de guerra. Esto no era nuevo ya que incluso en mi vida pasada, siempre había existido algo similar en la historia. Algunos de los códigos incluyen mostrar misericordia cuando cualquiera de los bandos se rinde ante el vencedor, plantar árboles en el campo de batalla un año después de que tuvo lugar, perdonar a los soldados que se rinden y no hacer cosas como no involucrar a civiles en la guerra, no envenenar o meterse con fuentes de alimentos de otros reinos, no obligar a sus propios ciudadanos a participar en asuntos relacionados con la guerra, la prohibición de que más de la mitad del reino participe en una guerra, etc. Básicamente era una lista de códigos que debían respetarse durante las guerras. Eran los que aportaban una sensación de orden a un acontecimiento caótico como la guerra. Y todos los reinos lo respetaban la mayor parte del tiempo ya que no querían que esas cosas les pasaran a ellos aunque eso significara no poder hacérselas a otros. Sabes, hablando de los códigos de guerra, recuerdo que hubo un tiempo en que Oguey también era un general de guerra. Había visto de primera mano lo sangrienta que podía llegar a ser una guerra sin orden y fue lo que lo motivó a crearla. En primer lugar, Tararé en reconocimiento y Sifu y yo compartimos compañía durante unas horas. A veces hablábamos de los estudiantes, hablábamos del pasado y la mayor parte del tiempo, simplemente disfrutábamos de la paz y el silencio. Pero a medida que el sol se acercaba a hundirse en el horizonte, supe que mi tiempo con mi padre había terminado. Me iré ahora. Yo dije. Por supuesto, no podemos permitir que el general supremo esté ausente por mucho tiempo, dijo Sifu. Me alejé del lugar y justo cuando estaba a punto de usar flash steps para volar, escuché la voz de Sifu. Mantente a salvo, hijo. Y si alguna vez necesitas ayuda, debes saber que siempre estaré aquí. Dijo Sifu y me volví para mirarlo con los ojos muy abiertos. ¿Cómo no iba a hacerlo? El Palacio de Jade había sido un partido neutral desde que existió. Pero lo que acaba de decir desafió los cimientos mismos del Palacio de Jade. Básicamente me estaba diciendo que si alguna vez necesitaba ayuda, sin importar quién me persiguiera, él estaría allí para protegerme y ayudarme. Era el maestro del Palacio de Jade. Tenía una gran responsabilidad y un deber sobre sus hombros. Pero el amor de un padre triunfa sobre eso.
Dejé escapar una risa sincera y esbocé una sonrisa. El amor te ha hecho suave, padre. Luego me disparé hacia el cielo y, impulsándome cada vez que estaba a punto de caer, volé hacia la ciudad de Gongment y cubrí en 5 horas la distancia que me hubiera tomado 5 días. Imagen completa. Autor, el próximo capítulo saldrá después de unas horas. Nuestro tercer punto de vista. El reino de Su en Occidente. Zen finalmente ha hecho un movimiento. Dijo un viejo babuino y el silencio siguió a la sala del trono. Había muchas personas reunidas en la sala del trono, desde soldados, comandantes, generales y el rey de Su. También había cierto rey mono en la habitación y se cubrió la cara después de escuchar la noticia. ¿Y? Preguntó el rey de Su, era un orangután gigante conocido por su astucia y sabiduría. Tenía una barriga enorme y constantemente extendía sus largos brazos en busca de comida. Se dirigen hacia el oeste. O, para ser más precisos, se dirigen hacia nosotros. Dijo el viejo babuino y todos se quedaron quietos, como si una iluminación silenciosa acabara de caer en la sala del trono. Lord Zen y su ejército habían comenzado a moverse y el primer reino al que persiguieron fue el más cercano a ellos, el reino de Su ubicado en la parte occidental de China. ¿Qué tan grande es el ejército? Una voz profunda y áspera resonó en el silencio, era el general del reino Su. Era un mandril de aspecto mezquino con una cara colorida y desagradable que provocaba una extraña sensación de horror en todos los que lo veían. Alrededor de 1000 personas. Dijo el viejo babuino y abrió el pergamino que tenía en la mano una vez más. Fue la información proporcionada por la maestra Gaselle del Consejo de Kung Fu. El Consejo de Kung Fu quería venganza contra Lord Zen y estaba dispuesto a trabajar con cualquier reino que se enfrentara a Zen. En su opinión, Zen era un cobarde que asesinó a su líder usando un truco y un dictador malvado que debía ser derrotado. Entonces, cuando Zen hizo un movimiento contra Su, inmediatamente se acercaron al reino y ofrecieron su ayuda. La cita, el enemigo del enemigo es mi amigo. Capta perfectamente su posición. Según la información proporcionada por la maestra Gaselle del Consejo de Kung Fu, el ejército está formado por alrededor de 200 soldados gorilas, 500 lobos y alrededor de 300 soldados más de la ciudad de Gongmen. Dijo y se detuvo para leer el pergamino con más atención. Parece que los soldados de Gongmen están en primera línea para ser utilizados como peones, mientras que casi la mitad del ejército de Zen todavía está estacionado en la ciudad para controlar a los ciudadanos. Master Ox y Master Croc también están estacionados en primera línea y el ejército está directamente liderado por Zen y Tai Pulmón. El silencio descendió en la sala del trono pero se podía escuchar un gemido del rey mono. ¿Estás seguro de que vienen por nosotros y no por los otros reinos? Preguntó el rey en tono esperanzado. Sí, dejaron claro que querían atacarnos en su discurso y la dirección en la que se mueven apunta directamente hacia nosotros. ¿Cuánto falta para que lleguen al reino? Preguntó un noble. En el momento de escribir este pergamino, el ejército todavía está en el barco cruzando el lago Perla. Pero las armas que Zen creó son pesadas, por lo que deberían tomar algo de tiempo para llegar aquí. Les tomará alrededor de 3 días llegar a nuestras fronteras. Entonces tuvimos tiempo más que suficiente para prepararnos. General, ¿cuál cree que debería ser nuestro próximo curso de acción?, preguntó el rey. El Manroll se tomó unos segundos para ordenar sus pensamientos. Enviamos exploradores y espías para verificar la situación y cómo está separado el ejército. No son tantos, por lo que es posible que ni siquiera se separen. Necesitamos poner nuestras fuerzas en el norte, que es el lugar desde donde probablemente atacarán. Dijo el general. No se construyeron muchas torres o muros en el norte, por lo que era el lugar más adecuado para un ataque, especialmente si solo tenían una fuerza de 1000 efectivos. El este, el oeste y el sur eran lugares donde compartían frontera con el reino vecino, el reino de Nansao. Allí se construyeron muchas torres, cuarteles, campamentos, murallas, etc., y los soldados que siempre estuvieron estacionados allí estaban bien entrenados y eran abundantes. Mientras tanto, el norte era pacífico y los soldados que pusieron allí eran principalmente para defenderse de los bandidos y proteger las rutas comerciales y nada más. No había otros reinos ubicados allí ya que era terreno extranjero y eso lo hacía más vulnerable. Entonces, si alguien con un ejército pequeño lanzara un ataque, lo más probable es que fuera desde el norte. Atravesarían las ciudades y capturarían su capital de esa manera. Está bien, entonces necesitamos enviar refuerzos al norte. Le mostraremos a ese pavo real con quien se está metiendo. La ambición de Lord Shen muere aquí porque eligió el reino equivocado para atacar primero. Dijo el rey orangután. Por ahora, enviarán su ejército al norte y esperarán más información sobre el enemigo. Afortunadamente, el enemigo estaba respetando el código de guerra y eso facilita las cosas.
Superan en número al ejército de Zen por 1 a 100, incluso si Tai Lang los liderará, no compensaría las diferencias en números. Entre ellos, solo el rey mono, que era el guardián de la ciudad capital, tenía dudas. Mientras los líderes de Su estaban ocupados haciendo planes y ideando una estrategia para hacer frente a la amenaza real que era la alianza de Zen y Tai Lang, una tormenta siniestra se estaba gestando en toda China. Los otros reinos estaban espiando los acontecimientos cuidadosamente y se convirtieron en observadores silenciosos en ese momento. Estaban esperando el momento adecuado para mudarse a donde pudieran obtener los mayores beneficios. No enviaron refuerzos al reino de Su ni causaron problemas en las fronteras para aprovechar su preparación, sino que le dieron al señor Zen y al reino de Su el espacio que necesitaban para luchar entre sí. Los corazones de la gente de toda China también fueron golpeados por el miedo y la anticipación, aunque las guerras eran comunes y escuchar noticias de diferentes reinos librando guerras no era tan raro, lo que estaba sucediendo ante ellos era algo nuevo. Algo más, maldito. Talón, el nombre tocó fibras de miedo en sus corazones mientras su fuerza y amenaza resonaban como una melodía en toda China. Aunque era odiado, temido y todo lo demás, la gente no era ajena al poder que tiene este leopardo de las nieves. Sin embargo, ahora estaba armado con aún más poder. El general supremo Tai Lang naturalmente tenía más peso que el villano / criminal Tai Lang. El comercio todavía florecía incluso en la ciudad de Gongmen y la gente seguía viviendo su vida normal mientras se respetaban los códigos de guerra, pero todos sabían que estaba ocurriendo un gran cambio a su alrededor en tiempo real. China estaba silenciosa y quieta mientras presenciaba la historia, el comienzo de una saga legendaria. En la costa oeste de China, un tal leopardo de las nieves saltó del barco y aterrizó en la arena. Sus sentidos captaron el mundo que lo rodeaba con un detalle meticuloso que sobrecargaría la mente del animal promedio. Una espesa niebla cubría los alrededores, pero como si tuviera la capacidad de ver a través de las nubes, una sonrisa apareció en su rostro mientras miraba hacia el reino de Su. Y así comienza. Él dijo. Llevaba un guante y una hombrera hecha de hierro para mostrar su condición de general, pero dejó el resto de su torso desnudo al mundo como si dijera que no necesitaba la protección de ninguna armadura. Un atuendo aparentemente imprudente para un general que estaba a punto de librar una guerra, pero si supieras el alcance de su poder, entenderías por qué no necesitaba una armadura tan pesada y restrictiva. Y luego detrás de él, muchos barcos llegaron a la playa y los soldados gorilas saltaron del barco para anclarlos y descargar los cañones contenidos. Prepárense. Anclen los botes y descarguen las armas. No hagan esperar al general. Bosworth rápidamente gritó sus órdenes antes de aullar hacia el cielo. Todos los lobos de la manada rápidamente se unieron al aullido y la niebla desapareció lentamente para revelar a cientos de soldados aterrizando en la playa, preparándose para la guerra. Tercer punto de vista. El reino de los espíritus. Owei tarareaba mientras flotaba cerca de un melocotonero. Su cuerpo estaba colocado en una posición meditativa y sus ojos cerrados en concentración. Después de un largo tiempo de meditación, la vieja tortuga que nunca encontró paz y descanso incluso después de muerta abrió los ojos. Esto es realmente malo. Dijo asintiendo sabiamente, pero siguió una risa despreocupada. Aunque era solo un espíritu en el reino de los espíritus, todavía podía ver los acontecimientos que sucedían en el reino de los mortales y todavía tenía su previsión. Incluso si nadie era consciente de ello, él estaba guiando al mundo desde los reinos espirituales. Lo hizo principalmente enviando mensajes a la gente en el reino de los mortales. Owei dejó escapar un suspiro y sacudió la cabeza. Para ser un maestro que predicaba la enseñanza de la paz interior y era considerado el más sabio de todos, seguramente se arrepintió mucho después de su muerte. La mayor parte de lo cual solo se dio cuenta ahora, después de su muerte. Había muchas cosas que deseaba haber hecho de manera diferente. Pero eso está bien. Owei sonrió. Durante mucho tiempo se consideró sabio y pensó que había aprendido todo lo que había que aprender. Pero el universo tenía una extraña manera de iluminar a alguien. No era perfecto, no estaba exento de defectos. Pero eso le dio a Owei la oportunidad de volver a tener fe. Owei inclinó ligeramente la cabeza cuando una espada verde pasó silbando a su lado. Finalmente abrió los ojos y vio a su viejo amigo Kai, que había regresado una vez más para luchar contra él. Ah, Kai. Estaba cansado de esperarte. Dijo Owei y una sonrisa arrugada apareció en su rostro envejecido. Oh. ¿Ya me extrañaste mientras estuve fuera? Kai se rió entre dientes y retiró su espada encadenada con un movimiento de muñeca. Encontré algo interesante mientras estaba fuera. Dijo Kai y mostró un amuleto de jade que tenía forma de rinoceronte. Era un niño interesante. También tenía un chi poderoso.
Dijo Kai con una sonrisa y flexionó sus músculos que sobresalían con fuerza bruta que alguna vez tuvo el maestro Raino. Ah, maestro rinoceronte trueno. Dijo Owei, reconociendo el chi antes de sacudir la cabeza con lástima. Qué tragedia verlo aquí tan joven. El niño tenía mucho que aprender. Sí, sí, de todos modos. Kai dijo arrastrando las palabras mientras se rascaba la barbilla con su espada. ¿Alguna vez has oído hablar de un guerrero llamado Tai Lang? Owei se congeló por un breve momento, puede que haya oído hablar de él o no, sí. Dijo con una sonrisa irónica. Luché con el niño Raino para robarle a sus hijos y antes de que finalmente lo convirtiera en un colgante de jade, le dije que se alegrara de que mis manos lo extinguirían, el guerrero más fuerte con el que jamás haya luchado. Y el niño dijo que yo no era el guerrero más fuerte con el que había luchado. Dijo que ese título pertenece a alguien llamado Tai Lang. Una carcajada salió de la garganta de Owei, ¿puedo ver eso? Sí. ¿Te estás burlando de mí? ¿Cómo puedo burlarme de ti, mi viejo amigo? Eres como un hermano para mí. Dijo Owei mientras se limpiaba una lágrima del ojo. Kai resopló y soltó vapor por la nariz. Luego empezó a girar su arma, preparándose para luchar de nuevo. Prepárate para la ronda. Sea lo que sea. Dijo Kai y una sonrisa emocionada pronto apareció en su rostro. Owei sonrió por última vez antes de que sus ojos comenzaran a brillar dorados y el héroe chi lo rodeara. Kai quedó desconcertado ya que era la primera vez que veía a Owei ponerse serio en su confrontación. Lo siento Kai, pero tendré que retenerte aquí un poco más. Dijo, el mundo todavía no está preparado para vuestro avivamiento. Bastardo. Kai gritó y explotó para chocar con su viejo amigo. Una gran explosión estalló en el espíritu real, desintegrando todo lo que había en los alrededores cuando dos potencias se encontraron en un choque épico. Esta era una forma en que Owei podía arrepentirse de su error. Kai no era tan fuerte como el canon ya que no obtuvo el chi de Tai Lang para poder contenerlo por un poco más de tiempo. Pero lo único que puede hacer es ganar más tiempo para el mundo. El regreso de Kai era inevitable. Imágenes de personajes importantes, debes verlas. Tercer punto de vista. Después de que el ejército de la ciudad de Gongmen cruzó el lago Pearl, inmediatamente se dirigieron hacia el oeste. Sus movimientos fueron muy ralentizados por los pesados cañones que llevaban como el enemigo había predicho y tardaron 3 días enteros en llegar a la frontera de Su. Fue en este punto que comenzaron a ejecutar su estrategia de guerra, que era bastante simple. Enviarán su fuerza más poderosa al norte del reino y lanzarán un ataque desde allí. El resto del ejército luego atacaría desde el este, que era el más alejado del reino vecino, para asegurarse de que no pudieran llegar refuerzos de los otros reinos. En esta batalla, Lord Shen planeó usar el elemento sorpresa y avanzar directamente a través de las defensas que Su levantaría para detenerlos. Aunque la gente sabía que tenía un arma que podía incluso matar a personas como el maestro Raino, no eran conscientes del alcance total de sus habilidades. Probablemente pensaron que era un arma que apuntaba a una persona a la vez y no algo que funcionara mejor contra un ejército enorme que contra un solo individuo. También estaban los nuevos explosivos que había diseñado con la ayuda de Tai Lang, por lo que al menos tenía confianza en tomar cualquier ejército de élite que se presentara para detenerlos. Será una devastación absoluta. El plan es simple. Enviaremos nuestra fuerza más fuerte al norte y el resto avanzará hacia el este y atacará desde allí. Lord Sen se dirigió a sus soldados y, entre ellos, el maestro Ox y el maestro Croc compartieron una mirada. Cuando llegó la noche y mientras todos los demás dormían, el maestro Wei se escapó del campamento. El maestro Ox y el maestro Croc fueron obligados a luchar en esta guerra por Tai Lang cuando los amenazó no solo con matarlos, sino que los ciudadanos de la ciudad de Gongmen sufrirían si desobedecían sus órdenes. A pesar de su mala reputación, los Masters no dudaron de sus palabras y lo denunciaron. Entonces, por ahora, como protector jurado de la ciudad de Gongmen y sus ciudadanos, lucharán en la guerra contra Su. Han sido un activo invaluable para el ejército, ya que no solo fueron excelentes instructores para los soldados, sino que su poder de combate fue uno de los mejores, como se esperaría de los rangos superiores del Consejo de Kung Fu. Pero no planeaban ser víctimas indefensas en esta guerra. Eran más que simples lámparas perdidas que Tai Lang podía forzar y controlar según sus caprichos. Aquí tómalo. Dijo el maestro Wei en voz baja y le dio un pergamino a un pájaro mensajero que se escondía entre los arbustos. El pergamino contenía los planes y la estrategia que Tai Lang y Lord Sen habían ideado. Gracias, maestro Wei. El mensajero agradeció de todo corazón al buey de un cuerno antes de irse volando en la noche. Era un búho, por lo que no se oyó ningún sonido mientras batía sus alas y despegaba hacia la noche. El maestro Wei observó cómo el mensajero se alejaba volando y lentamente regresaba sigilosamente al campamento.
Pero durante toda la terrible experiencia, no notó el par de ojos amarillos que brillan inquietantemente en la oscuridad. Siempre estaban sobre él. Unos días más tarde. La línea de defensa oriental de Su. Después de obtener información del maestro Gaselle y asegurarse de que la estrategia de guerra de Lord Sen y Tai Lang fuera la esperada, Su envió a la mayoría de sus soldados al norte para detener el ataque. Pero el este tampoco fue ignorado, ya que 5,000 soldados, en su mayoría primates, estaban estacionados en los muros orientales. Pasaron rápidamente 3 días y luego 4, finalmente Lord Shen y su ejército habían llegado a las líneas defensivas del este, pero algo andaba mal.